Sigue la polémica por los Panama Papers. Mauricio Macri en Córdoba explicó por qué su nombre aparece como director de una empresa offshore. Es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil. Marcos Peña habló en nombre del gobierno y afirmó que el presidente no tiene nada que ocultar. Desfile de exfuncionarios K por Comodoro Pi. Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte, apuntó contra Néstor y Cristina Kirchner. También señaló a Julio De Vido. Se cierra el círculo de corrupción en torno del exministro de Planificación Federal. ¿Utilizará sus fueros como legislador para eludir el avance de la justicia? La grieta que divide al clan Maradona. Hoy, en vivo y exclusivo, Claudia Villafañe responde a las acusaciones de Diego en instantes en el Diario de Mariana. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, qué fuerte eso, de Maradona. Vamos a estar hablando de este tema después. Vamos a estar en la voz de Claudia Villafañe también, que está muy dolida además porque todo el escrito que ella presentó a la jueza salió a la luz, fue dado a conocer y eso es una cosa que tendrá que haber sido privada y que generó en parte el enojo de Maradona, que igual no justifica las palabras que tuvo. Dentro de un ratito vamos a hablar de eso porque primero vamos a hablar un poquito de la actualidad y del escándalo de los Panama Papers, que siguen causando revuelo en todo el país y en el mundo, porque ya hay consecuencias en el mundo, ¿no? El primer ministro de Islandia ha renunciado como consecuencia de toda la información que ha salido a la luz. Ahora habría aparecido una segunda empresa offshore de Mauricio, donde figuraría Mauricio Macri como director. El gobierno aclara que el presidente no tiene absolutamente nada que ver, nada que ocultar, o sea, no tiene cuentas sin declarar. Esa vendría a ser la aclaración, ¿no es cierto? A ver, hoy hubo, Mariana, una conferencia de prensa a la mañana, encabezada por Marcos Peña. Estaban también Germán Garabano y Patricia Bullrich, ministros de Justicia y Seguridad respectivamente, que estaban ahí porque el anuncio original tenía que ver con la ley del arrepentido, un proyecto que van a mandar al Congreso, justamente ley de la cual hemos hablado muchísimo en este programa, pero el gran tema del día era obviamente el de los Panama Papers. Habló finalmente Marcos Peña y la verdad es que fue una conferencia de prensa muy pobre. Y esto no es una opinión, esto es una cuestión absolutamente desde lo fáctico, son hechos. ¿Por qué? Porque Marcos Peña dijo exactamente lo mismo que ya había dicho el presidente Mauricio Macri, primero en un comunicado el día domingo y después en una nota que veíamos recién, una partecita en Córdoba. Es decir, Marcos Peña no aportó ningún tipo de información novedosa a esta explicación que estaba dando Mauricio Macri. ¿Por qué? Uno esperaba que tal vez hubiera podido aportar más información, porque anoche Elisa Carrió, diputada nacional, una mujer que integra el gobierno de Cambiemos, recibió documentación. Recordemos que aquí en este programa lo contamos, Carrió había emitido un comunicado diciendo está todo bien con la explicación de Mauricio Macri, pero Macri tiene que probar que esto que nos está explicando es cierto. Bueno, rápidamente el propio Marcos Peña le mandó la documentación a Lilita Carrió la estudió y a la noche, en Telenoche, dijo acá tengo las pruebas, Mauricio Macri dice la verdad. Por eso mucha gente, yo incluido, esperábamos que hoy a la mañana Marcos Peña, esa documentación que le había dado Carrió y que había dado la pauta de que Macri decía la verdad, estuviese a disposición de toda la sociedad. Lamentablemente eso no ocurrió. Tenemos un informe, la tenemos a Mariel Fitzpatrick también con nosotros, periodista de Canal 13 y también parte de la investigación, ¿verdad? Mariel, fuiste parte de esta investigación muy importante que se ha llevado. Junto con un equipo del Diario de la Nación. Así es, así que ahora nos vas a dar detalles y primero el informe y así hablamos a fondo del tema, dale. En medio de la repercusión mediática por el Panama Papers, el presidente de la Nación, cuyo nombre aparece asociado a una empresa offshore creada en 1998 por su padre, Franco Macri, ofreció su versión en una entrevista con un medio de la provincia de Córdoba. Es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso de es mi padre, ¿no? En el año 98... éramos un tanto más jóvenes todos,
y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la inversión, con lo cual está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Fue justamente Franco Macri quien emitió un comunicado en el que desvincula a su hijo Mauricio de haber tenido participación en el capital de la empresa offshore Fleck Trading Limited, con sede en Bahamas y que estuvo activa entre 1998 y 2008. Aunque surja del mismo informe, parece necesario resaltar que mi hijo Mauricio no tuvo participación en el capital de dicha sociedad. Solo fue director circunstancial, designado en el marco de la confianza que exigía la dinámica de los negocios del grupo familiar en aquella época. La legisladora Elisa Carrió, aliada de Cambiemos, mostró en Telenoche documentación de la AFIP que acredita la veracidad de las declaraciones del presidente. Está en la declaración jurada de Franco Macri. Es de Franco Macri. Acá tengo la declaración de la AFIP. Es una cuenta del holding, está a nombre del padre. Y esos directores en esas trading, como no están activas, ni cobran sueldo ni registran. Ni siquiera sabe Mauricio si la firmó o no. Pero no es cuenta bancaria, no hay cuenta bancaria, no hay dinero. Y está en la declaración jurada de Francisco Macri como bienes en el exterior. Ante varios pedidos de explicación solicitados por partidos de la oposición, el jefe de gabinete de ministros ofreció una conferencia de prensa. Y no solo respondió sobre la empresa Fleck Trading Limited, sino también a otra offshore creada en 1981, en la que Mauricio Macri figura como director. Tenemos los mismos rumores periodísticos, lo que se preguntó es el mismo caso de una empresa del padre que se constituyó para algún fin, pero que después no registró actividad y donde se pone a los familiares y directivos por un tema de confianza, tal como explicó Franco Macri ayer. Cajemuya Sociedad Anónima es la segunda sociedad offshore en la que Mauricio Macri aparece mencionado, en la gigantesca filtración de documentos vinculados al bufete jurídico panameño Mossack Fonseca, conocido como Panama Papers. Bueno, como te decía, estamos con Mariel Fitzpatrick, que ella fue parte de esta investigación, así que quién mejor que vos, Mariel, para contarnos si existe realmente esta segunda empresa offshore que se dio a conocer y de qué año data. Sí, existe. El nombre es Cameguya, ¿no? Sí, un nombre raro. Pero no está en la base de la investigación de Panama Papers porque el estudio panameño que la registró es otro, que es el Roberto de la Guardia, que es otro estudio muy conocido de Panamá. Yo, para que la gente tome noción, Mossack Fonseca es uno de los cientos de estudios que hay en Panamá. Panamá tiene un negocio muy fructífero que vive de la industria de crear empresas offshore. Hay muchísimos estudios de abogados. No hay un registro oficial en Panamá. Yo cuando averigué esto no lo podía creer. Cualquier abogado con matrícula puede hacer esta operatoria de apertura de cuentas offshore, que no se abren solo en Panamá, sino que se abren en distintas jurisdicciones que son paraíso fiscal. Entonces, esta otra empresa que existe, porque uno la puede consultar en el registro público, es de 1981, no la revelamos en Panama Papers, no por ningún intento de ocultar nada, sino simplemente porque no salía de la base de datos. En esa empresa, la verdad, lo que surge es que Macri era muy joven en ese momento, parecía ser que Franco Macri tenía esta modalidad de poner a sus hijos como directores, porque también figuraba como director. De 1981, Mauricio debía tener 22 años, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que explicaba en la conferencia de prensa de Marcos Peña, diciendo que por esa razón es que no le pertenece al presidente, sino que es director, digamos, que no es accionista. Esa es la diferenciación que hacía. Claro, ¿no? la diferencia que viene haciendo el gobierno, insisto, hoy Marcos Peña se limitó a repetir lo que ya Macri había dicho, es decir, no aportó información nueva, cosa que, insisto, debería haber ocurrido. Pero ¿qué fue lo que dice? ¿Cuál es la explicación que da el gobierno? Porque ¿dónde está acá el punto complicado, que es la investigación de ellos? Aparece esta sociedad desde que existió y hasta el 2008, 2009, enero 2009 o fines de 2008, y no está declarada en las declaraciones juradas de Mauricio Macri como intendente, como jefe de gobierno. Del 2007, hablamos de 2009. Fleck Trading, ¿no? La que surge de la investigación. La primera, la original. La que tiene que ver con el Panama Papers, que son solamente las sociedades de este estudio jurídico Mossack Fonseca. ¿Qué es lo que dice Mauricio Macri desde el mismo domingo con el comunicado? Yo no tenía que declararla porque no tuve activos, no tuve una participación económica, no cobró dividendos, no tiene acciones y no cobró honorarios como director. Esto es lo que dice Mauricio Macri. ¿Quién debe ponerle en su declaración jurada?
Francisco Macri, más conocido como Franco Macri, el padre de Mauricio Macri. Ese es el papel que ayer tenía Carrió, la declaración jurada de Franco Macri, Aunque el no padre. tenga movimientos. Ante la tiene que FIP. incluirla igual. Porque él sí es el dueño de la empresa. Aclaremos que es ante la FIP, porque es un privado. Exacto, Mariel, no hace declaración jurada pública Franco Macri porque es un empresario privado, no tiene por qué hacerla, pero sí ante la FIP. Bueno, Carrió dice, acá tengo los papeles, estaba declarada perfectamente. Bueno, insisto. Porque esos papeles no se dieron a conocer públicamente. Mariel, te iba a Y preguntar, además, perdón, el gobierno... porque el único que lo podía dar a conocer es Franco Macri, porque por secreto Dije el fiscal secreto nosotros no fiscal. tenemos acceso a esa Exacto. declaración. Cuando Mauricio Macri nos dijo, cuando lo contactamos días previos de que Eso te salga iba a preguntar, publicado. si el gobierno sabía que iba a salir todo esto a la Sí, luz. lo sabía, y además yo acá reitero una regla básica del periodismo. Uno, cuando está haciendo una investigación, no puede dejar de consultar al involucrado antes. Digamos, tiene que consultarlo y decir, tengo esta información, y no se lo puede llamar el día anterior a las 10 de la noche, cuestión de que si la persona quiere chequear, buscar un papel. En este caso ellos tuvieron que, según lo que me contaron, contactar a SOCMA, que era la empresa del Grupo Claro. Macri que había tenido que ver con la apertura de esa sociedad. Yo lo contacté creo el martes anterior y la gente de La Nación entre miércoles y jueves. O sea, unos días previos para darle la posibilidad de que ellos, digamos, respondan, y que también si tenían algún papel que apoye esa explicación, tuvieran la oportunidad de buscarlo. ¿Qué respuesta recibieron de parte del Una que gobierno? es muy similar en términos, tengo que reconocer dos cosas: que no tuvieron reticencia en responder, lo cual hay que destacarlo porque venimos de una época en la cual los funcionarios ni te atendían ni te respondían. Y por otro lado, el tono era muy similar al comunicado, que no era accionista y que por lo tanto no estaba declarado. Porque nosotros decíamos, ¿por qué si tiene una empresa en el exterior, aunque sea de la familia, por qué él no la declara siendo ¿Pero cuándo fue que vicepresidente? lo notifican al presidente? Yo lo contacto un martes a través del vocero, ¿no es cierto? Pero fue hace bastante ya. No, lo que pasa que hubo dos momentos, quizás quiero explicar esto que es la mecánica de la investigación. Quien conduce la investigación es una organización con base en Washington que se llama el Consorcio Internacional de Periodistas Sí. de Investigación, ISIC, que es la sigla conocida. Ellos, porque tienen un protocolo muy estricto, que sus notas las miran abogados, y porque de alguna manera ellos terminan las notas de la investigación una semana antes de que salga publicado para compartirla con todos los socios internamente, ellos hicieron el contacto previamente. Pero ese contacto se hace como institución con sede en Washington. No dicen, el de Canal 13 y La Nación Sí. están participando. ¿Por qué? Porque en Argentina hoy vivimos una situación absolutamente de libertad de expresión. Pero hay países donde si con mucha anticipación la persona que está siendo investigada se entera que hay periodistas locales que están investigando un tema, la presión esas 2 semanas puede ser muy fuerte sobre el periodista o sobre el medio para tratar Claro. de que esa información no salga. Entonces, el Consorcio Internacional, como organización madre, cabeza de la investigación, los contacta, no revela qué periodistas en el país están siguiendo el tema, los contacta, la respuesta fue en este tono similar, no es accionista, muy formal, por escrito, respondieron las preguntas que le hicieron llegar vía correo electrónico, y eso, digamos, quedó ahí. Nosotros nos enteramos de esa respuesta. Y la semana previa, como normalmente haría uno acá, Sí. que 2 o 3 días previo lo llamás y decís, mira, tenemos este dato, queremos saber cuál es la situación, por qué no la incluyó. Por eso da pena que, digo... No hubieran quizás pensado en que estos no hayan papeles. preparado mejor el contraataque, digamos, ante lo que era Panama Papers como una Yo quiero como ser una realidad. absolutamente honestas respecto a las fechas, o sea, no Y te quiero... digo más, a mí tampoco me gustó que sea Marcos Peña, Debió lo digo haber como sido más. ¿Será una argentino, ¿no? estrategia de parte del gobierno? Está Graciela Ocaña con nosotros, que se acaba de incorporar, que está Graciela, bienvenida, legisladora porteña por Confianza Pública. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Debería haber hecho una conferencia el mismo presidente con respecto al tema? ¿Esperás una explicación en su propia voz? Sí, creo que dio una entrevista a un medio de Córdoba, Así es. donde Que ya estaba programada. Claro, porque iba donde a Córdoba. explicó este tema que fue levantado por todos los medios. Yo sigo, cuando uno no tiene nada que ocultar, como el presidente lo dice y siempre dijo que iba a decir la verdad a la gente, me parece importante que él dé la explicación. Creo que ahora han aparecido incluso la formalidad de donde estaba dada esa sociedad por parte de Franco Macri. Pero hubiera sido interesante. Muy naturalmente. Esa es un poco la sensación que da, ¿no? Él responde en una nota que ya estaba programada. Pero ¿sabes qué pasa, o sea, Mariana? no cancela nota, dar la nota que ya estaba programada. Marcos Peña da la conferencia en vez de darla al mismo. Pero no hubiera sido y no la da la da en el marco de otra Sí, noticia, pero no ¿no? tendría- Pero como es Surge de una pregunta que le hace un periodista, ni siquiera dan la conferencia Pero ahí por esa están razón. Pero como Cambiando es una el tema, parte de su cuando vos- historia, como es una parte de su historia personal, digamos, no tiene que ver con el ejercicio de la presidencia No. que asumió el 10 de diciembre, creo que lo que corresponde es que el propio
Mauricio Macri, tratándose de una empresa familiar, sea el que responda o el que dé la conferencia, digamos, porque realmente Marcos Peña, por más que sea jefe de gabinete, hombre de extrema confianza, prepare todas las la gente estrategias tiene ganas de escucharlo. comunicacionales. Es verdad que él al dar esa entrevista, de alguna manera está haciendo su declaración pública, ¿no? Así Con es. respecto al tema. A mí lo que no me también. alcanzó fue la primera respuesta, que Exacto, yo fue creo un que- comunicado de prensa que me parece, y yo lo expuse así en las redes sociales, que creía que tenía que haber una Bueno, de explicación. hecho, Pero la además, presentación ahora de la declaración claro. jurada de Franco Macri probaba que lo que había dicho efectivamente... Insisto con este Pero punto yo que me dice quedo- Mari. Pero me Yo hubiera también- gustado que esto lo hubiera presentado el presidente. Está Claro, bien que es una claro. declaración jurada personal, donde supongo que debe Claro, estar por- expuesto todos lo los de Lilita bienes, decís. y tampoco es para que uno desparrame No, la pero esa declaración. parte, con- esa Pero bueno, para pero, que pero Lilita estaría hiciera de justificado. O sea, si Lilita va a Yo le creo Telenoche a y muestra Lilita, todos digamos, los ¿no? papeles No, y yo dice, yo también, creo en pero- esto, que esos papeles lleguen a la prensa, de No es alguna la función manera de Lilita aclararía. tampoco. Porque Lilita además- lo hizo ayer y no sirve Exactamente. periodísticamente, pero no es función de Lilita No, no, comentar no. cuál es la situación Porque del acá Es hay dos presidente. función del Lilita lo entrega a la Estado prensa. Digo hacerlo. que quien le entregó esa documentación Marcos a Lilita Peña, la fue entregue Marcos también Peña. a la Pero Pero por eso lo hay dos ideal no cosas que hubiera son sido- A ver, paralelas. Merce, ¿qué? Lo ideal no hubiera sido que en lugar de Lilita, que está genial, yo le creo, es una persona re honesta, Claro. hubiera dado a conocer toda esa explicación el mismo presidente ante todos los medios o el mismo presidente llevarla a Comodoro Pi Exacto. y decirle, jueces, acá tienen todo mi argumento. Si quieren investigar, investiguen. Y ya está, porque todavía no llegó la denuncia, pero en cualquier momento sabemos que va a llegar alguna denuncia del tema Comodoro Pi y más vale directamente que el presidente presente, trae sus abogados, no hace falta que vaya a ir a subir las escalinatas. Vos proponés que se autoinculpe para así lo No, investigan. no que sea. Claro, a mí eso se iba a preguntar, porque acusan- es raro que uno vaya y trate de probar algo No. que está diciendo no hizo. O sea, A ver, es hay como varios, que es raro. acá hay varios caminos y hay No, cosas que que se van... ofrezca que un Que fiscal. en todo caso, que toda investigue esta de oficio. documentación que presentó Lilita Carrió la presenten también, en todo caso, esa documentación, digamos, que prueba. Mariana, hay Se la organismo pone- dentro la del oficina Estado. La anticorrupción. oficina anticorrupción Ese es es el el camino. organismo natural que Exacto. debería haber Ese es el camino. determinado un dictamen con todo el aporte de Laura la Alonso está afuera, documentación. no está acá. Bueno, pero la oficina no es una persona. Lo que pasa es que justamente digamos. fue muy criticada, ¿no? Claro. Por Por la la primera defensa que reacción. hizo, quizás un poco precipitada, Apresurada. Sí, ¿no? apresurada. De parte de Porque- Laura Alonso. Porque acá hay dos caminos que van en paralelo y es importante también, por eso yo hacía referencia a lo de la conferencia de prensa de Marcos Peña. Lo que dio Macri vía comunicado y vía nota en Córdoba es una explicación, es un argumento. Es decir, técnicamente yo no la declaré porque no cobré nada. Perfecto. Ahora, ¿cómo sabemos que la explicación es verdadera? Con las pruebas que le dio a Carrió. Por eso es importante que esas pruebas tengan, digamos, puedan tener acceso cualquier ciudadano. ¿En qué sentido? Es una declaración privada. Esas pruebas incluyen la declaración jurada de Franco Macri. Sí, pero hay otra parte, Mariana, perdóname que te diga esto, porque la declaración jurada de Franco Macri ante la FIP, lo que prueba es que él sí la declaró. Ahora, debe haber otros papeles de la empresa, que ahí no se rompería ningún secreto fiscal, en el cual muestre si efectivamente la empresa Tuvo movimiento. no tuvo ningún movimiento de dinero tal como ellos dicen. Yo se lo pregunté a un experto el otro día en la radio, pues justamente quería saber esto. Le digo, ¿Macri tiene manera de probar fácilmente su argumento, su coartada? Y me dicen, sí, por supuesto, tiene que mostrar tales papeles que ahora no recuerdo porque eran técnicos de la empresa. ¿Y eso es fácil de conseguir? Sí. Bueno, esos papeles se podrían mostrar y me parece que aportaría a la transparencia Ahora, de todo una este cosa asunto. que no me queda claro. Ayer cuando dijo Lilita Carrió, yo no sé si, dice Lilita en un momento, no sé si él como director firmó o no su voluntad de ser director. Vos, Mariel, que estás bien en el tema, para abrir una sociedad en Panamá, ¿vos firmás o te ponen tu nombre y vos ni te enteraste? Sí, no, quiero hacer dos aclaraciones porque no les obliga. La declaración jurada de Franco Macri llegó a Telenoche poquito antes de que empiece el programa. No llegamos a mostrarla por una cuestión técnica operativa de que llegó justo antes. Y perdóname que te interrumpa, María, pero acá me están diciendo que ya la están publicando, ¿no es Digo, cierto? Ya está Sí, en saliendo. este instante las están publicando. Porque la Muy gente bien, del entorno sí. de Mauricio Macri nos la hizo llegar justamente en este afán de tratar de aclarar algo que, como era hasta ahora solo una explicación, nosotros no la mostramos en pantalla por una cuestión de que te llega y entre que vos la mostrás que se lea, no hubo, técnicamente no se resolvió. Después, como Lilita la explicó, bueno, no la mostramos. Eso no quita que igual públicamente esa misma declaración que la tuvimos en un programa televisivo, porque habíamos sido como los que empezamos con el tema, el Canal 13, ellos nos lo hicieron llegar.
Después no quita que en la conferencia de prensa hoy, como decía Diego, se pueda mostrar para que todo el mundo pueda saber que efectivamente esa documentación existe o se pueda consultar. Eso por un lado. Y respecto a lo que preguntaba Mercedes, en la investigación, esto es importante explicarlo, hay algunos casos en los cuales nosotros nos encontramos. Tenemos situaciones de mínima y situaciones de máxima. La de Macri era una de mínima. De mínima quiere decir que teníamos un papel que demostraba que había una sociedad, digamos, que tenía una vigencia de tal año a tal año, y un nombre. Digamos, era eso. No había una serie de papeles que mostraran un grado de involucramiento de Macri como director, que él firmara cosas. No lo había. En el otro extremo, o sea, solo había un papel donde declaraba en un escrito a Mostaque Fonseca que él era, Macri era el vicepresidente y director. No teníamos ningún papel que dijera que era accionista, o sea, no aparecía nada que permitiera refutarle. ¿Estaba la firma de él? ¿Estaba la firma de Macri? No estaba la firma de él, figuraba solo el nombre. ¿Y figuraban otros accionistas o no figuraba ninguno? O sea, que hay ausencia de esos papeles. Era el papel del directorio, no era un papel donde hubiera otros accionistas. De hecho, él dijo, mi padre era el accionista del 100% de las acciones y en la declaración jurada de Franco Macri Bueno, y otra duda es por qué tardó 10 años en cerrar una compañía, la familia Macri, que supuestamente era para negocios de pago fácil en Brasil, que finalmente no se concretaron. Es habitual, porque en la medida en que no se paga la tarifa de mantenimiento... La dejas colgada ahí. Y después llega un punto que la deuda se acumula y automáticamente se da de baja. No hay como un... Eso por un lado. Quiero decir que en este caso teníamos una documentación que era, entre comillas, mínima. El otro extremo es Putin, que es otro jefe de Estado. Claro. Y que con Putin los colegas rusos realmente tuvieron un laburo, un trabajo enorme, que fue no solo reconstruir las sociedades offshore que tenía el entorno más cercano, sino que pudieron reconstruir que hubo movimientos de 2.000 millones de dólares entre esas compañías. ¡Qué escándalo! En ese caso vos tenés una película completa de lo que pasó. En otros casos solo tenés una foto, un nombre y una compañía, y no tenés más información para reconstruir qué destino se le dio, si pasó dinero por ahí o no, si hubo accionistas o un cambio de accionistas. Entonces, un poco vos te tenés que atener, por eso también es importante consultar al involucrado, porque si no vos te quedás con una información que puede ser recortada. Este silencio, que no salga hoy Macri a hablar, ¿no? Como esperábamos todos. Evidentemente, hasta aquí la nota que dio a Córdoba y el comunicado no nos alcanzó, y creo que con la conferencia de prensa de Marcos Peña tampoco. Voy a ir al origen, ¿no? De lo que, analizando la figura de Mauricio Macri a través del tiempo. ¿No nos lleva otra vez al eterno conflicto o tema que de Macri con su padre? De lo que fueron los Macri. Digo, yo me acuerdo, Graciela, vos estabas hace ya muchos años, cuando Macri fue por primera vez candidato, que decían, Mauricio es Macri, ¿no? Y decían, le quieren decir Mauricio para olvidar que es Macri. ¿Y qué fueron los Macri a través del tiempo? Y la figura omnipotente siempre del padre en la vida de Mauricio Macri, que... A ver, como detalle, decía, me tuve que dejar el bigote porque me sentaron en una mesa de directorio y quería parecer que era más grande. De eso en adelante hasta la independencia, cuando un día dice, quiero saltar el cerco Macri, quiero ser presidente de Boca. Bueno, pero Franco armó el imperio. No puede despegarse de su historia comercial. Por supuesto, porque mayor de edad lo era, pero digo, una vez más, digo, este silencio de Macri que realmente sorprende, digo, para los que apostamos a tener otro tipo de dirigentes en la política, después de lo que ha sido el kirchnerismo y su silencio y el no responder preguntas. Lo que pasa es que no podemos... tendrá que ver con ese origen. Perdóname, pero vos decís el silencio es un silencio de conferencia de prensa, porque ayer habló del tema. Sí, no, yo digo de lo que es... No es un silencio sepulcral en donde no se donde se niega, digamos. O te voy a dar un ejemplo. Cuando Antonini Wilson, vos lo vas a recordar bien, Mariel, dice... que las valijas venían para la campaña de Cristina. La reacción del gobierno en ese momento no fue, también hay que compararlo, digamos. No fue porque fue una gran conspiración de los Estados Unidos y nadie tenía que hablar, yo era funcionario del gobierno en ese momento, con el embajador americano, una cosa, ¿viste? O el caso Báez. O el caso Báez. El gobierno se expidió, la presidenta no se expidió públicamente sobre el tema, pero diciendo siquiera yo no tengo nada que ver. Ni siquiera era necesario llegar a una causa de corrupción. Con la pobreza, cuando se publicaba el índice de la UCA, que era los kirchneristas festejan y que antes ignoraban y denigraban, Aníbal Fernández, en lugar de hablar del tema, salía a decir que había más pobres en Alemania que en Argentina. Esto pasó el año pasado, digamos, no hace 20 años. Y yo también quiero puntualizar algo, si me permitís. Estamos hablando de un hombre que es un hombre de negocios, con sociedades que se constituyeron no cuando él estaba en el gobierno o en el poder, sino mucho antes. Sí. ¿No? Entonces, estamos hablando de... Porque yo también veo que dicen, no, porque acá hay un discurso que los kirchneristas quieren imponerse. Todo
todos los políticos son iguales. Yo te aclaro que yo estoy re tranquila porque seguramente entre los 800 argentinos yo no voy a poner. Pero digo, me parece que esto no es lo mismo. Estamos hablando de un caso y queremos todos, porque el presidente, creo que todos entabló como una esperanza para muchísimos argentinos. Queremos que esto se aclare, pero no es lo mismo que todo lo demás, porque si no parece que todo es lo mismo. Y eso también me parece importante puntualizar. ¿Y cuándo se va a saber la lista de los 800? Te pedía recién la palabra, Mariana, porque decía, es importante esto que decía Ocaña, que era también lo que planteó un poco la Nata ayer en la radio, hoy también, que me parece importante como discurso también ante este tipo de situaciones. El periodismo y la sociedad está exigiendo niveles de transparencia altísimos, porque fue lo que se prometió en la campaña y porque también, justamente, si en Argentina se votó un cambio, parte del cambio era justamente esto, mayores niveles de exigencia ante los políticos, mayores niveles de transparencia, así como también se le está exigiendo muchísimo más ahora a los jueces que antes, digamos. Ahora cada juez está siendo mirado, cada decisión que toma en la sociedad, se está hablando de ir a una marcha incluso a tribunales, cosa que no había pasado nunca en la historia. Digo, la sociedad está con mayores niveles de exigencia y transparencia, cosa que me parece que está muy bien, y fue el propio Macri el que prometió eso en campaña y el que exigió eso en campaña. Claro. Macri lo pidió en campaña, que se pidiera transparencia, que se exigiera. Bueno, la verdad que ahora estén publicados, como están publicados los papeles que recién decíamos, para mí es un paso importante. Pero por eso arrancamos su programa diciendo que no estaban publicados, vos decís que ahora ya los acaban ahora de están publicar. publicados, los acabo de ver, lo puede acceder cualquiera. No fue Marcos Peña que nos publicó en la conferencia de prensa, los publicó el portal Infobae, un buen trabajo de Silvia Mercado que estuvo ayer acá, pero están los papeles y efectivamente está declarada la sociedad en la declaración jurada. Hay otras situaciones privada de Franco Macri. A revisar, por ejemplo, la de Daniel Angelici, una persona no muy querida por Elisa Carrió, quien también figura en Corbalán Services, una persona que hace 24 horas dijo que tenía cuentas Boca en el exterior, pero que pertenecían a la anterior administración. La anterior administración de Boca perteneció a Mauricio Macri. Néstor Grindetti, que responde con comunicados y a los periodistas que se le da la gana sobre lo que serían dos compañías, no una sola, vos me corregirás, Mariel, y por otro lado también el propio Jorge Macri. Me parece que hay y van a seguir surgiendo otros nombres y estaría bueno que cada uno, en tanto y en cuanto tengan rangos institucionales, expliquen estas situaciones, ¿no? La de Angelici creo que es una cuenta personal. Sí. Particularmente de Grindetti, porque yo Grindetti hablamos con él a través de su vocero y insistimos mucho en que pudiera dar, nosotros, me parece que el funcionario que va a salir involucrado tiene que dar una explicación. Grindetti manejaba el dinero de la ciudad de Buenos Aires, hoy por hoy está en Lanús, pero en ese momento era delicado. La situación es completamente distinta a la de Macri, como decía Graciela. La cuenta fue creada en un momento en que Macri no tenía que ver con la función pública y hasta si vos querés, en el 1998 tampoco se perfilaba como que iba a tener una carrera política como la que después tuvo. En cambio, Grindetti tuvo un poder para manejar una cuenta. No teníamos un documento de accionistas, pero sí un poder general amplio para manejar una cuenta que es Mercería Internacional entre 2010 y el 2013, que era justo, era su periodo, él estaba en el cargo como funcionario. O sea, cuando... Y en las cuentas públicas. No un funcionario de desarrollo, de salud. No está en su declaración jurada. Dentro de estos 800 que faltan. Y Mercier tampoco se sabe, no dio una explicación de qué sociedad era, qué hacía o por qué él tuvo poder. Yo se lo consulté, por eso quiero decirla, nosotros lo publicamos en la nota el domingo, tanto en el sitio de TN, que salió en el primer lugar a Astrea como salió la nota, y La Nación. Él nos dijo que era una sociedad que habían, con varios inversores, pensado para hacer una inversión en el exterior. ¿Pero quiénes son los inversores? Bueno, no los identificó, era como un grupo de amigos, me dijo para hacer una inversión exterior. Que la inversión no se concretó, entre otros motivos, él me dijo que tenía que ver un poco con el cepo como uno de los motivos por los cuales no se concretó. Que fue un instrumento que ellos pensaron para hacer una inversión en el exterior. Nosotros le preguntamos también porque en la documentación surgió un poder para operar en una cuenta en Suiza asociada a esta empresa, que es básicamente la funcionalidad de estas empresas. Como las empresas son de papel en el sentido que no tienen una oficina a la calle con empleados, esta constitución societaria permite luego en un banco abrir una cuenta y en lugar de figurar Néstor Grindetti figura Mercería Internacional, figura el nombre de la sociedad. Y lo que nos dijo es que él no había operado nunca con una cuenta en Suiza y que incluso no recordaba ese poder, pero que si existía, él no había hecho ningún movimiento porque no había habido ninguna inversión. Y que como no había habido ninguna inversión, no la declaró. Ahora, es una curiosidad, yo les creo inicialmente, ¿por qué no creerles? Pero es una curiosidad que la gente abra cuentas para no mover ni poner una cuenta. Bueno, se supone que él iba a hacer una inversión que no se concretó. Yo estoy trasladando, replicando la explicación que me dio él,
y que nosotros le incluimos. A mí me parece nada más que quizás me parece no suficiente considerando esto de que la abrió o que intentó operar cuando ya era funcionario. Y dentro de los 800, porque dijeron que había 800 argentinos. Sí, no hay un número definitivo. No hay un número... Este número interminable de argentinos. ¿Hay más políticos? ¿Hay artistas? ¿Hay futbolistas? ¿Qué hay? Sí, yo explico también por qué no hay una lista todavía de argentinos. Porque para poder hacer una lista aproximada de argentinos que hay, como la base de datos es absolutamente gigantesca, se hace con una especie de programa que entrecruza direcciones, nombres, y pasa que eso da muchos falsos positivos. Sí. Porque alguien vive en la calle Buenos Aires, en España, y salta como que es un argentino. Entonces, esa primera lista, después hay que entrar uno por uno a ver, y eso requiere un proceso de depuración. Y para evitar publicar de entrada una lista que es inexacta, por eso hay un proceso que lo está coordinando ICI, que realmente, digamos, toda la parte de cómo operar técnicamente con 11.000 archivos a la vez, Increíble. y que no se te cuelgue el sistema cuando estás tratando de chequear algo, lo está llevando a cabo ICI con mucho rigor, y no quería, le parecía prematuro dar a conocer no solo de Argentina, sino de cada país donde hay involucrados. Tentativamente será mayo, ojalá, y si no será junio, cuando puedan técnicamente resolver que esa lista esté chequeada y los nombres que aparecen ahí sean Y efectivamente... de los confirmados que puedan tener, como preguntaba Mercedes, No, bueno, hay de todos, pero hay una gran mayoría de empresarios y particulares que parece ser que las sociedades offshore la utiliza mucho. Muy común. Sí. Es común, Para evadir y impuestos. también, digamos, hay muchos nombres en general referidos al fútbol, ¿no? ¿Y famosos del espectáculo? No, bueno. no, igual digo no porque hay como nombres que llaman la atención porque es conocida la persona, pero proporcionalmente hay más particulares no conocidos y Claro. empresarios Ahora, que se quiere Mariela, Y hay te iba a datos de- preguntar por el socio de López. De Achával, Federico Achával, Federico de Achával. que sí figuraba con montos importantes que Sí. habían sido girados a una cuenta de Baez. ¿No? Sí, te quiero explicar cómo es la mecánica, que en ese caso era un particular, pero lo publicamos porque siempre un criterio fue, bueno, si es un privado no conocido, que no tiene relevancia pública, se supone que esa persona tiene que declararlo a la FIP, pero tampoco tiene un interés para la gente conocer que fulanito de tal, que es un anónimo, que no tiene vinculación con el poder político, que no tiene, digamos, algo que justifique meternos individualmente con uno a uno de esa lista. En el caso de Federico Achával sí lo hicimos porque Federico Achával es el socio de Cristóbal López, o sea, tiene un acuerdo para explotar en el hipódromo de Palermo los tragamonedas. Entonces nos parecía que Cristóbal López, que estaba en medio de una denuncia de evasión, indagar más un poco cuál había sido la conducta de Federico Achával nos parecía que tenía interés para la gente. Y lo que pudimos, digamos, demostrar o de alguna manera encontrar en esta investigación es que él utilizó una sociedad offshore. ¿Para qué? Para hacerse autopréstamos que simulaba, que no declaraba como autopréstamos. Esa sociedad offshore, Valdeloir, era de Achával. Él giraba plata de hipódromo a esta sociedad diciendo que era de otro, como que le estaba haciendo un préstamo a un accionista. Y en realidad, como teníamos un papel que demostraba que esta sociedad offshore era de él, él estaba prestándose a sí mismo plata para sacarla afuera. No sé si queda clara la maniobra, digamos, ¿no? O sea, Increíble. eran dos empresas de él. Complicadísimo igual, ¿no? Para cualquier persona común. Eran Que dos se trata empresas de de él. eso, se trata Claro, de complicarla distraerla. para que los Una periodistas empresa como de la Mariana no lo Argentina puedan y una descubrir. empresa offshore. Él simulaba préstamos que en realidad eran autopréstamos porque él era el dueño de esa sociedad fuera. Claro. Lo que pasa que en los papeles figuraba otro. Claro. Entonces, de esa forma él fugó 70 millones de dólares Epa. entre el Qué 2007 y el 2013. Wow. Las cuentas además tienen unos números que son impresionantes, Increíbles. ¿no? Son miles de millones de dólares, es mucho dinero. Son- En este son caso, cuentas esa grandes. operatoria, Mariana, lo que yo te comentaba antes, a partir de estos contratos de mutuo, estos préstamos, nosotros pudimos, esto te digo es al menos 70 millones, porque a partir de esa documentación pudimos hacer esa reconstrucción. En otros casos, esos documentos no están y quizás existieron operatorias que nosotros no podemos reconstruir, ¿no? O sea, yo también quiero aclarar que nosotros no somos, lo que decimos no es que es todo, digamos, es lo que de a poco fuimos encontrando y tratando de darle un sentido a partir de ponerlo en contexto, de buscar otros documentos. Hay veces que tenemos la foto y no tenemos la película entera. Se entiende. Muchísimas gracias, Mariela, y muchísimas gracias a Graciela Ocaña también por la visita y por toda la información, que es un tema de interés público. Y otro tema que ha sido de interés en esta semana tensa de tribunales en Comodoro Pi es la detención de Ricardo Jaime, que sigue detenido, sigue preso, ha declarado por otras dos causas. Recordemos que ayer tenía que declarar por la compra de los trenes o de los vagones estos inservibles, y luego hizo declaraciones por contratos ferroviarios
beneficios y enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ¿no? ilícito, fue la otra exactamente. causa por la cual tuvo que declarar. La noticia acerca de la declaración es que involucró a Devido, involucró a Cristina e involucró a Néstor, y esto generó muchísimo revuelo y acercó de alguna manera a Devido a tribunales, ¿no es cierto? A ver, Mariana, como se dice en la jerga popular, prendió el ventilador Ricardo Jaime porque ayer dijo lo que todos estos años había callado ante las preguntas de la justicia, ante las preguntas del periodismo, que es ni más ni menos, yo fui a España y cuando volví, esto lo consulté con Néstor Kirchner y con Julio Devido y ellos me dijeron que haga la operatoria y yo respondía orgánicamente a Devido y políticamente a Néstor Kirchner. Es decir, los responsables por esto, por lo que ustedes me tienen preso, le dijo a la justicia, son Néstor y Devido, no yo. Nos visita Francisco Olivera, periodista y autor del libro Hablen con Julio, junto a Diego Cabot, lo escribiste que vino ayer, estuvo con nosotros hablando de este tema. Y Graciela, te invitamos a quedarte también para opinar de esto, va a ser muy interesante tu mirada sobre el tema, ¿no? También está en nuestra redacción Martín Candalás con información que tiene que ver con la futura declaración de Devido, ¿no? Porque hay fecha, ¿no? Para Devido, para declarar. ¿Cuándo sería? El 23. El 23 de abril. Así es. Y hay que ver ¿Qué mes de abril para tribunales, no? Va a estar calentito. Hay inflación de declaraciones, como decían hoy, de citaciones. No los citaron en años y ahora citan a todos. Francisco, ¿sorprende que haya involucrado a Devido, que haya finalmente hablado? Yo lo que me parece que va a ser la estrategia de ahora en adelante de cualquier funcionario. Hasta 2010 acá no volaba una mosca en el esquema económico sin que lo autorizara Kirchner, ¿no? Entonces es lógico que Jaime haya dicho eso y probablemente Devido tenga una estrategia similar, porque efectivamente era lo que ocurría, ¿no? En general el que armaba el demiurgo de todo este plan fue Néstor. Lo de Cristina fue distinto, ¿no? También es cierto que Jaime tenía una autonomía que no tenían otros funcionarios, pero básicamente era todo para el mismo lado. Entonces no me sorprende para nada. Ahora que Devido también va a ser responsable a Kirchner de su... Yo creo que va a decir, ¿qué decía Devido siempre en broma ante los empresarios? Yo soy obediencia Devido, decía. Así que lo más probable es que diga O sea, eso. vos lo que estás diciendo es que tiene la Néstor misma Kirchner necesidad. hubiera sido citado indagatoria de No estar tengo vivo. ninguna duda. Pero Devido puede tomarse 4 años. Esa es la Claro, porque diferencia tiene con fuero. Jaime, porque tiene fueros, está en el aguantadero de la Cámara de Diputados. Y entonces, por empezar, no necesita ir a Comodoro Pi, que sacamos todos corriendo detrás de él, porque puede presentar un escrito. Así que no hace falta ni que vaya. Y si queda procesado, hasta que se haga un pedido de desafuero, que lo tiene que hacer la Corte, van a pasar años. Macri, Por eso, y Menem además, está condenado Bueno. con fueros y todavía no han pedido el y desafuero. además una cosa, Imagínate. Devido va a decir se pidió que el desafuero, la Cámara de Senadores con no lo mayoría autoriza. kirchnerista no lo quiso autorizar. Pero Devido va a, digamos, escupir para arriba. Le va a echar la culpa a Kirchner teniendo en cuenta que Máximo es su compañero de bancada. Yo no sé. Creo que no va. Puede ser que vudú, pero no sé si Devido. Yo creo que cuando, bueno, no sé, no nos adelantemos, pero cuando las papas queman empiezan a emerger los traidores, ¿no? Lo tuvimos en estos últimos meses también. Hay gente que sabe muchas cosas del otro y cuando te llega a vos, por ahí Empezás a hablar. Ahora, Francisco, en este contexto, digo, nosotros recién hablamos de la conferencia de prensa de Peña sobre el tema Panamá, pero en realidad el origen de la conferencia de prensa fue justamente la ley del arrepentido. Sí. ¿Esto crees que puede generar, digamos, movimiento en Comodoro Pi? Pienso en Jaime, que ya sin ley de arrepentido empezó a abrir la boca. En Lázaro Báez, que hizo lo mismo con Echegaray y con Alicia Kirchner. En el propio Echegaray, que siempre mirá, ha hecho Diego, todo lo yo posible para despegarse recién de te la... hablaba de traidores. Dentro del propio kirchnerismo hay gente que se está advirtiendo a sí misma o a los propios ex compañeros que si sale la ley de arrepentido van a hablar. Y ahí hay involucrado un montón de gente, no solamente funcionarios, también empresarios, ¿no? Ahora- ¿Qué es lo que pasó en Brasil? En Brasil esta ley se está llevando puesto a todo el establishment, al empresario más poderoso y a políticos. Más de 40 condenas. Ahora, fíjate que ayer en la causa Más Mariana de la- empresarios que políticos, ¿no? Y hay mucha preocupación del sector Pero empresario es empresario por importante, esto. eso también hay que decirlo, ¿no? Porque está El preso ahora empresario que más es importante. el empresario de Brasil. Bueno, acá me contaron, ¿saben quién me contaron quién le estaría pagando el abogado a Jaime? Me contaron que serían los sicilianos. O sea, los sicilianos eran los concesionarios de TVA. Ellos le estarían pagando el abogado a Jaime porque Jaime no sé qué hizo con la plata, pero parece que no tendría fondos. Es que, Mercedes, si vos ves la causa de 11, hay correspondencia entre la Comisión de Transporte y la empresa de Sirigliano
que explican, los dos sabían perfectamente el mal estado del sector ferroviario en la Argentina y es casi, hoy si uno lee ese dictamen, es casi autoinculpatorio. Ahora, Ricardo Jaime, ¿se remitía a Julio de Vido o iba derecho a Néstor? Porque Julio de Vido fue, le llamaban el superministro en los primeros tiempos del gobierno de Kirchner y era muy importante. Después de la tragedia de Once y después de la muerte de Néstor, perdió mucho espacio en el poder. Sí, no, Jaime y de Vido no se llevaban bien. Él era de los pocos secretarios que reportaba directamente a Néstor. Lo que pasa que ahora, como orgánicamente le corresponde, lo aprovecha. Por eso, hay una dependencia recordemos orgánica. que De Vido era ministro de la Secretaría, que en ese momento... Claro, seguía como el era responsable de seguridad, político, de pero Jaime transporte no tenía no seguía órdenes de Vido. Ahora, fíjate que tarde todo esto de la citación de Vido. Fíjate que el 13 de junio del 2013, el fiscal Federico Delgado, que es un tipo intachable, pidió que se citara a declarar a De Vido justamente por la causa esta de la compra de estos vagones chatarra en los que tiramos el país 220 millones de euros. Hace casi 3 años que pidió. Y recién después de 3 años se lo cita a declarar, cuando ya no tiene, cuando ya dejó de ser funcionario, aunque tenga fueros como diputado. Un clásico argentino. Siempre la justicia va detrás de la política. ¿Cómo describirías, vos que escribiste el libro, tuviste contacto, sabes mucho de la vida de De Vido, cómo describirías el rol que tenía De Vido en el gobierno? Hasta Néstor era un ejecutor fiel, casi un secretario privado, que ejecutaba una política, por ejemplo, la energética, fue idea de Néstor y la ejecutó De Vido. Lo mismo con la política de transporte. Cuando muere Néstor, De Vido pasa a ser un personaje secundario y el rol que tenía él antes lo pasan a ocupar primero Moreno y después Axel Kicillof. O sea, cambia totalmente. Esa es muy curiosa, ¿no? Dentro del kirchnerismo, porque después de que murió Néstor, te lo ponían a Néstor como si fuera José de San Martín, ¿no? El gran prócer argentino. Y le recortaron a toda la gente de Néstor durante el cristinismo, digamos. El cristinismo, digamos, lo mantuvo ahí a De Vido casi como con piedad, como diciendo, bueno, era amigo de Néstor, lo dejo ahí, pero... Porque lo sacaron del juego. Eso es muy curioso, por ahí desde la psicología se puede abordar, pero Cristina con el entorno de Néstor se comportaba más como una separada, como una divorciada que como una viuda, ¿no? Eso es muy interesante porque fíjense los empresarios, Eskenazi le expropian a YPF y era... Por eso Eskenazi, la conversación, la primera que tiene con ella, dice, ese no era el arreglo. Claro. Y después a los 4 meses pierde la compañía. Y así pasó con un montón de empresarios y gente del entorno. ¿Por qué crees que se debe eso? ¿A qué crees que responde eso? Porque ella fue distinta. Sí, ¿por qué tuvo esa actitud? La gente que estaba cerca de ella lo que dice es que ella se emancipa políticamente, paradójicamente, con la muerte de Néstor. Empieza a ver que no es solamente alguien que puede relatar, sino que puede tomar decisiones y que tienen mucha incidencia y que puede conducir. Construcción Fíjate propia. Que acá cuando muere Néstor se pensaba que Cristina iba a ser poco menos que Isabel y sin embargo condujo, ¿no? Pero eso es después de Néstor. Hasta ese momento ella acompañaba. Y todas estas políticas que supuestamente llevaba adelante Néstor y que derivaron estos casos de corrupción tan graves que estamos viendo, ¿continuaron durante la era de Cristina? ¿Mermaron? ¿Fueron creciendo? Digamos, ¿cómo cambia el mapa de la corrupción? La información que yo tengo por hablar con empresarios, que son los que las pagan a las coimas, es que se dispersó un poco. Con Néstor era más una cuestión vertical. Por eso lo de debido, obediencia debida. Con Cristina se parecía un poquito más al menemismo, ¿no? Más anárquico. Sí, se dispersó un poco todo. Bueno, además los dos que dijiste vos que puso ella, Moreno y Kicillof, justo son dos que no están cuestionados por el tema. Que no están cuestionados, justamente. Pero se anarquizaron los negocios. Bueno, pero acá hicieron el que podía. entra en juego el papel de Máximo, ¿no? O sea, ¿qué rol empieza a jugar Máximo, entonces? En la psicología de ella, Máximo iba a reemplazar a ese conductor que era Néstor. Eso no pasó. Ella siempre pensó que eso iba a pasar, eso no pasó. Pero sí condujo en privado los negocios familiares. A ver, está claro, es conocida la anécdota de los viernes a la noche cuando jugaban al fútbol y después del fútbol venía el whisky, después del asado, y los chicos de la cámpora le pedían lugares, ¿no? En el gobierno dijo, chicos, primero terminen la facultad. Para Néstor no estaban todavía. Ahora se muere Néstor, claro. La cámpora ocupa primer plano y todos los hombres de confianza de Néstor Kirchner empiezan a ser relegados. Muy relegados. Por eso yo te quería preguntar, yéndome atrás a la primera etapa del kirchnerismo con Julio de Vido, la frase hablen con Julio surgía cuando había que arreglar los números. ¿Esos números eran antes los números que había cerrado Néstor en su cuadernito?
cualquier cosa, fuera número, fuera un contrato, fuera una reunión, porque en eso el kirchnerismo era mucho más cerrado que cualquier otro gobierno. Incluso se rodeaba, los secretarios de Estado eran más leales que técnicos, ¿no? Entonces, cualquier gestión era hablen con Julio, por eso un poco la ironía del título. Claro. Pero de todo tipo, lo que te imaginas. En este caso de los trenes, ¿no? Hay dos temas. Uno es el de los sobreprecios, que es el que creo que podrían condenar, digamos, a un hecho de corrupción. Y después está el hecho político, de para qué compraron los trenes y vos pudiste averiguar por qué finalmente no se llevó a hacer ningún tipo de reforma. Porque ahí el problema es que se puso el vagón delante de la locomotora, que en este caso fue un negocio, porque hay una cosa que en general se olvida y es que esta operación tiene una empresa que es una consultora que estaba presidida en la Argentina por un jubilado de 86 años. Supuestamente detrás de eso está Manuel Vázquez, que es el supuesto testaferro de Jaime, que era la que vendía los negocios. Entonces, por ejemplo, da asesoramiento. En un momento, no sé si se acuerdan, que cuando LAN llega a la Argentina, hay una causa de esto, que le hacen pagar una coima, también a través de esta empresa. Siempre es una coima clásica, ahí sí te diría de los 90, una consultora amiga que cobra los servicios. Y en este caso estamos hablando de más de 100 millones de dólares, ¿no? Como más de 100 millones de euros. Claro, pero no se hicieron, no se reformaron. Otros trenes sí se compraron y se reformaron en la Argentina para ponerse en plan. No, claro, acá no. Acá era servicios de consultoría y quedaron ahí la chatarra. Fíjate que en los últimos 5 años hubo muchos anuncios de que se reactivaban ramales al interior, que por ahí llevaban una formación y al día siguiente esa formación la retiraban y era una pantalla, pero nunca anduvo. Aparte decían que reformar estos vagones era más caro. Pero viste que hay algunos que se han nuevos. reciclado, que están funcionando, inclusive hay trenes en la capital de los subtes que son comprados usados. Y o sea, la excusa bien. política... No está mal comprar algo usado. El tema es que lo que estamos viendo es bueno, hay otros que te parecían un poco La más excusa política era para darle trabajo a los talleres ferroviarios. Pero no lo pusieron en Ahora, práctica. la verdadera razón eran los 200 millones de dólares que costaron. No, claro, pero fíjate, por eso digo que era vertical, porque ese convenio sale de un apretón de manos entre Néstor y Rodríguez Zapatero. O sea, eran los dos gobiernos que estaban involucrados. Claro. Por eso Jaime invoca hacia arriba. Claro, esto es mucho más grave de lo que ¿Por se qué ve a Jaime simple lo hace vista? ahora? ¿Lo puede beneficiar esto a Jaime o es simplemente, después de tantos años de estar en el ostracismo, de tantos años de ser prácticamente humillado por Cristina Kirchner, habiéndose un tipo tan poderoso con Néstor, ahora se toma de alguna manera revancha y empieza a hablar? ¿O él especula o tenés información de que especula con algún beneficio judicial? No tengo información, pero calculo que debe pensar que baja un poco la pena. No lo sé, la verdad que... Y aparte, Néstor Kirchner está muerto, ¿no? Entonces, Eso es importante. Es como cuando una tragedia aérea le echan la culpa al piloto. Claro. Desde el punto de vista de sus fueros, él como legislador, ¿está protegido hasta qué punto, Graciela? no, los fueros son para detenerlo, pero lo pueden indagar y él se tiene que presentar a la justicia. Y si tuvieran que detenerlo, porque el juez considerara que habría que detenerlo en cualquier fase del proceso penal, tiene que ser autorizado por la Cámara de Diputados. Tiene que sacarle los fueros, porque los fueros no son de los legisladores, sino que es del... O sea, él no podría quedar detenido como quedó detenido Jaime, pero sí va a ser de hecho llamado a indagatoria. ¿Cuáles son las causas por las que podría quedar involucrado, ¿no? O por las que podría tener una condena? Porque en realidad el tema de los trenes, por ejemplo, de la tragedia del 11... Son dos. Claro, es por tragedia de 11, que ahora todos los fiscales han solicitado nuevamente, que el fiscal Arrigo, que es el fiscal ante el juicio oral, y también el fiscal anterior había pedido la indagatoria. El juez Claudio Bonadío concede esta indagatoria y dice que ahora sí tiene suficientes pruebas. O sea que ahora puede ser citado indagatoria. Va a ser citado indagatoria por la tragedia de 11, y, o sea, ya fue citado, no es que va a ser, ya fue citado indagatoria por la tragedia de ahora de abril. Sí, las dos son en abril, una el 21 y el 27. Ya fue citado indagatoria por la tragedia de 11 y ya fue citado indagatoria por este tema de los trenes. Una citación, la de la tragedia de 11, es por el juez Claudio Bonadío, un juez que está investigando muchísimo a la gestión kirchnerista, y el otro juez, el que cita, es el juez de la causa que metió preso a Jaime, que es el juez Julián Ercolini. ¿Qué otras causas hay dando vueltas en las cuales podría estar involucrado? Que es importante. Está el enriquecimiento ilícito que fue reabierta por la Cámara, y hay una causa que ahora está viajando, entiendo, el fiscal Marijuán para contactar con toda la investigación, que tiene que ver con la venta de Cerro Dragón. Las empresas
declararon haber pagado a funcionarios argentinos coima en Estados Unidos. Y bueno, nosotros la semana pasada ratificamos ante el juez Marcelo De Giorgi, porque de la conexión de la investigación de Brasil, del Lava Jato, aparecen mails entre Manuel Vázquez, el testaferro de Jaime, requiriendo que no le había llegado $80.000 que la Policía Federal de Brasil vincula al negocio que Odebrecht había hecho o estaba firmando por el soterramiento famoso del Sarmiento, que nunca se hizo. Debía ser un adelanto, no sé, una cosa así. Vázquez le reclamaba que no había recibido los fondos. Aparece una sociedad que nunca fue investigada en la Argentina, que se llama Primbox. Es una sociedad uruguaya que fue dado de baja el año pasado por no haber cumplido con la regulación de Uruguay, y nosotros se lo aportamos porque Primbox también está investigada en los Estados Unidos, porque aparentemente parte de las coimas de Cerro Dragón se habrían pagado a través de esta sociedad. Ahí en Cerro Dragón el tema es que se dio 30 años la concesión. Jamás se hacen esas concesiones tan largas, y es uno de los denunciantes es Mario Cimadevilla. Y otra de las causas, atención, que tiene que ver con Jaime, con Devido y con Cristina, es la del juez Sebastián Ramos. Esta mañana fue citado a declarar Jaime. Jaime llega, dice, no puedo declarar, no voy a declarar. ¿Por qué? Porque como estuve incomunicado, el abogado mío no me pudo traer todas las pruebas que hay en mi contra, entonces pasó para el martes que viene. En el caso, esa causa es por, le imputan a Jaime no haber llamado a licitación y renegociar nuevamente la concesión de todos los trenes. En esa causa estaría involucrado no solamente Devido, sino Cristina. Porque en la causa de los trenes de España, Cristina no era presidenta, era Néstor. Pero en esta causa sí, porque hubo un periodo que perteneció a Cristina. Entonces, en base a lo que diga el martes que viene Jaime ante el juez Sebastián Ramos, podría ser citado a declarar Devido, y si la nombra Cristina, podría ser citada también a declarar Cristina. Sería importante, aparte de las declaraciones indagatorias, los procesos penales, también que se hiciera todo una cuestión de la recuperación de activos, porque eso todo es esto, estamos hablando, digamos, nosotros de Primbox hemos aportado a la justicia un saldo de su cuenta de $1.500.000 en los Estados Unidos. Ayer lo hablábamos, ¿no? Entonces, si la cantidad de empezamos a propiedades sumar- de Jaime, todo lo que está comprobado, digamos, que tiene, ¿no? Lo que 29 bienes entre Exacto. propiedades y ¿Cómo, objetos. cómo se hace para que esa plata vuelva a la gente? Bueno, yo creo que hay que constituir, cambiar la ley y fundamentalmente constituir un fondo. Y yo creo que así como se aprueba la ley del arrepentido, hay mucha gente que conoce porque ha sido parte, no porque haya sido parte de los hechos de la corrupción, sino porque fue un escribano, alguien que abrió una cuenta, alguien que conoce y que podría ayudar al Estado a recuperar dónde están esos bienes, porque es muy difícil a veces encontrar ese material. En los Estados Unidos se le paga como una recompensa de un porcentaje de lo que el Estado recupera a quien aporta también información para recuperar esos bienes. Es interesante eso, ¿no? Es un proyecto que no está en este momento. Es como fundamental. Recordá que el propio Sergio Massa hablaba mucho en la campaña de extinción de dominio, así se llama, ¿no? Pues justamente se extingue el dominio, se le quita el dominio de esos bienes, de esas propiedades, muebles e inmuebles, y vuelve al Estado. Yo recordábamos ayer con Mercedes, hay un antecedente, es el de María Julia, se remató el Petit Hotel por muy poco dinero, pero fue el único antecedente, por lo menos inmediato, que hubo en la Argentina sobre este tema. Es importante que se apruebe esto. Ahora, el problema porque es que acá no solamente estás hablando de los bienes, sino, viste, te estás hablando de bienes fuera del país, donde claro, a veces ubicarlos es Pero bastante ¿quién va a levantar la complejo. mano en la Cámara de Diputados? Bueno, el kirchnerismo ya dijo que no. Imagínate Devido aprobando el proyecto de extinción de bienes, que le embarguen todo lo que se afanó. Máximo Kirchner, que le embarguen todos los hoteles, que se lleve, que vendan, Mercedes, es insólito. una de las razones por las que empresarios de la construcción tenían esperanzas de que no saliera la ley del arrepentido es justamente esa. ¿Quién va a levantar la mano para tirar abajo todo el sistema? Bueno, de hecho, Claro. el kirchnerismo ya anticipó que va a votar en contra. Pero es que es obvio, de la ¿cómo ley van a del votar a arrepentido? favor que se les saquen los bienes a ellos Bueno, mismos? puede haber dentro del kirchnerismo algunos arrepentidos Está también. bien, lo que quiero decir es... O sea, hay gente sí, que esté claro. dispuesta, ¿no? Hay- a hablar. Pero digo, el que no levante la mano es porque algo tiene que Esa ocultar. sesión va a ser imperdible. Digamos, en una sesión en la cual se está votando
leyes que van a mejorar la calidad institucional de la Argentina. No, pero que salga, el que no levante la mano casi que está confesando. Imagínate que no levanta la mano Devido y Maxi. Pero es más fácil que salga la de la recuperación del dinero, porque hay algunos lugares donde hay discusiones de si el día de mañana, por ejemplo, una Pero eso no es ni persona... siquiera un proyecto de ley, por lo menos la de la arrepentida ya es un proyecto de ley. Pero hay parte que está, la de recuperación del dinero que presenta Massa, inclusive la de la ley del arrepentido es complicado porque vos podés también decir, mira, vos estás condenado por esto, te agregate esto otro, total a vos qué pena más te da y hace caer todo un Claro. Es jorobado inventar a alguien porque podés jorobar un empresario. Después revisar todos los mecanismos, ¿no? Porque con el Petit Hotel de María Julia se vendió por 10 y a los 3 meses se revendió por 100. Entonces también es una forma. No, nunca se vendió. Sí, se revendió. No lo pudieron vender porque como lo catalogaron como histórico. patrimonio arquitectónico de la ciudad y no se puede demoler, no se puede reformar. Se clavaron, los de la liga se clavaron. No sabés la fortuna que han tenido que pagar. A los 3 meses yo vi que había un cambio de titularidad. No, estaba el cartel de venta. Vos no sabés la Claro, porque no lo podés demoler y poner otra cosa. No, han tenido que pagar ABL, luz, de todo. Han tenido que pagar de todo. No sé, quiero ir a la redacción. Allí está Martín Candalaf, que tiene información sobre la próxima declaración indagatoria de Devido. Adelante, Martín. Sí, exactamente, Mariana. Como lo decíamos recién, la semana que viene, o mejor dicho, la semana del 20 de abril, es bastante movida para el ex ministro de Planificación. El 21 entonces declara en la causa de 11, el 27 en la causa por los trenes, que estamos hablando de Ricardo Jaime, que fue quien involucró a Julio Devido con su última declaración, y un Ricardo Jaime, Mariana, que te puedo confirmar esto porque acaba de salir, que finalmente su destino será el penal de Seiza. Mucho se había hablado de cuál sería el destino de Ricardo Jaime y de su ex asesor Manuel Vázquez. Finalmente será el penal de Seiza, el módulo 5, es donde se encuentran los presos menos peligrosos y aquellos presos que tienen más de 50 años. Fue confirmado entonces que Ricardo Jaime y Manuel Vázquez serán trasladados al penal de Seiza. ¿Van a estar y allí juntos? Se quedarán, sí, van a estar juntos. Recordemos que ese módulo y la mayoría de los módulos del penal de Seiza tienen celdas individuales, pero van a estar en el mismo módulo. Todo esto se da, ¿por qué? Porque el juez Ercolini hace minutos nada más rechazó un pedido de excarcelación que había presentado los abogados, tanto de Ricardo Jaime como los abogados de Manuel Vázquez. Pudimos hablar también con los letrados del ex secretario de Transporte y nos confirmaron que van a apelar esta decisión, van a ir a la Cámara para apelar la decisión del juez Ercolini. El fiscal Federico Delgado también se había opuesto al pedido de excarcelación, entonces finalmente sigue preso tanto Ricardo Jaime como Manuel Vázquez, que serán trasladados entonces al penal de Seiza. Recordemos lo último, Mariana, por qué habían hecho un pedido también los abogados de Jaime, era que se quede en tribunales en Comodoro Pi hasta el martes que viene para así poder declarar nuevamente ante el juez Torres, que era lo que decía recién Mercedes. Habían pedido que se quede en el edificio de tribunales o por lo menos en alguna dependencia de gendarmería muy cerca de Comodoro Pi, pero bueno, finalmente ha desechado el juez Ercolini este pedido y finalmente Manuel Vázquez y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime van a permanecer presos en el penal de Seiza. ¿Qué pasa con Báez? Báez también va a tener que declarar. ¿Y en el marco de cuál de las causas? Va a tener que declarar mañana mismo como testigo por el caso del enriquecimiento ilícito de Ricardo Echegaray. Esto por la frase que dijo Echegaray, ¿no? Exactamente. Aquella frase por lo que dijo Báez. Echegaray no puede justificar su vida. En esa causa ni Báez, ni Echegaray ni Alicia. Exactamente. Ni Echegaray, que Echegaray dijo que ni Báez ni Alicia Kirchner podían justificar sus bienes, por eso va a declarar Báez. Exactamente, declara mañana, lo hace como testigo, es la primera de las declaraciones que tiene que hacer Báez en tribunales de Comodoro Pi, porque el juez tiene que volver, pero esta vez sí ya como acusado, a declarar ante el juez Sebastián Casanelo por la causa de la ruta del dinero K. Una semana muy pero muy movida, Mariana, para Lázaro Báez. Pudimos hablar con el entorno de Lázaro Báez para ver cómo se estaba preparando el empresario patagónico ante estas declaraciones. Nos dijeron que muy tranquilo, que no estaba preocupado, que él siempre se presenta derecho, que no tiene ningún problema. Le preguntamos también al entorno de Báez si estaba preocupado por este rumor que se empezó a correr, o
esta posibilidad de que una vez que termine de declarar el jueves ante el juez Casanelo pueda quedar detenido, porque existe esa posibilidad, Mariana, de que termine la declaración indagatoria ante el juez Casanelo el jueves Lázaro Báez y quede detenido. Esa en la que es una indagatoria, ¿no? Porque mañana va a declarar como testigo. Ahora, perdón, vos sabés que como testigo no puede quedar detenido. Y pero tampoco podría mentir. No, claro, está obligado a decir verdad. Cosa que es interesante. Lo encontré al abogado de Báez y lo encontré pidiendo una postergación para que no ir mañana a lo del juez Torres y pasarlo para el jueves, cosa de no tener que ir, no tener que exponerse ante los periodistas 2 días seguidos. Así que me parece que todo va a pasar para el jueves si el juez acepta esta postergación. Y después tenemos la misma semana la de Vido. O sea, realmente abril va a ser... No, y jueves y viernes arde, porque el jueves y viernes van a ser todos los del caso de la ruta del dinero acá. El jueves, Mariana. Martín Báez y... Sí, exactamente. El jueves, para pasar el limpio, el jueves, Federico Eláscar, Daniel Pérez Gadín y, bueno, como decíamos recién, Lázaro Báez. Y el viernes van a declarar Leonardo Fariña, que será trasladado del penal de Seiza, y también Fabián Rossi y Martín Báez. Son los otros imputados por... Y el 13, Cristina Martín, que lo hemos mencionado, pero es la gran... declarar Cristina? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Vos decís Máximo que sí. dijo, Máximo ya dijo que va a ir. Sí. Y hoy, si bien no apareció ningún abogado digamos, tomando la causa en Lobo Donadio, todos los rumores de los otros abogados colegas decían que sería Zaffaroni. Pero hasta la 1 todavía no ha aparecido nadie en Lobo Donadio para hacerse cargo de esa ¿Se recuerda el investigación? Comodoro Pi un mes tan intenso No, en cuanto nunca a que todo un ciclo político que fue tan extenso tenga tantos jugadores que tengan que presentarse indagatoria en la justicia? No, me acuerdo. A mí me da un poco de lástima que sea todo ahora, ¿no? Que haya sido en su momento. Y además, fíjate lo que son los caprichos judiciales, ¿no? Porque Ricardo Jaime ahora está preso. Pero Ricardo Jaime tiene 3 condenas en su contra. Sí. Y no está preso por ninguna de las 3. Está preso por una causa en la que recién ayer lo indagaron. Y porque tiene riesgo de fuga, por eso. Pero te quiero decir, por un argumento no está jurídico, preso pero por quiero las decir, condenas que tiene. si vos No te está pones preso a por la tragedia pensar, de Once. no está preso por la tragedia de Once y está preso por una causa, insisto, tiene 3 condenas, es decir, 3 causas que ya llegaron a su fin. Habiéndose autoinculpado. Autoinculpado, él dijo que había lo que pasa es que ahí forma. el abogado, en lo que dice el juez, le dijo a los abogados, por lo que me contaron los abogados hoy de Jaime, es que el juez le dijo que está preso y sigue preso porque hay riesgo de fuga. ¿Pero por qué hay riesgo de fuga? Claro, si ya lo condenaron 3 veces y no se borró nunca. Si vino un montón de veces a declarar a Buenos Aires porque él sigue viviendo en Córdoba, ¿no? Y siempre estuvo a derecho. Entonces la respuesta que le dio el juez es: él fue secretario de Transporte, tiene muchos amigos de Transporte y tiene grandes posibilidades de irse del país. Porque algún amigo le debe haber quedado. No, además se van sumando las penas, ¿no? Qué deducción. Que sea no de transporte. No, es cierto. Perdón, Mercedes, no lo estarían ayudando mucho ahora porque viene en micro semicama, según tus palabras. O sea, que le soltaron la mano. Es la misma discusión que se está dando en Brasil con el empresario Marcelo Odebrecht. También, la empresa decía, ¿por qué si no se va a fugar? Y en ese caso, el juez considera que tiene tanto poder que puede hacer movimientos de cuentas, fraguar pruebas. Siempre es polémica la prisión preventiva. Pero bueno. Sí, por eso yo marcaba lo de antes, Mariana. Acá hay una aceleración descomunal. Esta causa, lo que se está investigando, ocurrió en el 2005. Claro. 11 años después. Entonces, de pronto, jueces que ni siquiera habían llamado indagatoria a Ricardo Jaime, ahora lo meten preso, aduciendo esto que es muy polémico, porque la verdad es que un secretario de Transporte sabe de transporte, probablemente de la manera de escaparse igual que cualquiera de nosotros, pero es lo que eligió el juez. Pero insisto, tuvo 3 condenas antes y por ninguna de las condenas está preso y está preso por esto. Digo, ¿esto qué es lo que revela? Que de repente los jueces tienen una fiebre de indagatoria y una fiebre de detenciones que, bueno, la verdad es que viene bien porque hace rato estamos pidiendo que se pongan a investigar. Nos hemos aburrido años en Comodoro. Pero es increíble cómo empiezan a ocurrir estos desfasajes. El tipo está condenado por la tragedia de Once y está preso por una causa en la que fue indagado recién ayer. Ahora cuando llegó la democracia se hablaba del destape. Es el destape judicial esto. Es abrir la olla y que salga todo. Es verdad que es triste que haya sucedido o que empiece a suceder recién ahora, que esto debería haber tenido otros tiempos, que la justicia debería tener otros tiempos. Pero también es real que, bueno, por lo menos está pasando algo, ¿no? Y ante la sociedad, por lo menos... es un llamado de atención también para el gobierno actual, ¿no? Exacto. Porque hay cosas, por ejemplo, el helicóptero del otro día de Macri, del empresario inglés. Por ahí ahora no pasa nada porque la sociedad está expectante, pero en 4 años
este mismo hecho puede generar alguna denuncia. Claro, como el helicóptero famoso de Necochea, en el que fue Vudú, que nadie le interesó. Claro. Bueno, ya Vudú era impresentable. No, y da la sensación de que ya la sociedad no está tan anestesiada como estaba antes. Ayer lo hablábamos justamente con Diego, que decía que las mismas denuncias que se hacían en su momento no llamaban la atención o pasaban de largo y que quizás ahora todo el mundo está hablando de aquello que se escribió hace un montón de tiempo y que ahora no, ahora la sociedad está como más alerta a todos los datos que puedan aparecer. De hecho, la investigación esta de Panamá da de eso. Le quería contar una cosa, ¿saben por qué? Oye, los abogados hoy de Jaime, lo que decía Martín, no querían que Jaime fuera a Ezeiza. Y querían que Jaime quede detenido, en realidad querían que quede libre, pero si quedaba detenido, que quede detenido en las dependencias de Gendarmería. ¿Por qué? Porque el lugar es divino, tiene esta cancha de tenis. Todos los que han estado detenidos ahí en la sede de Gendarmería han salido bronceados, con un lomazo. Porque, sí, ¿se acuerdan de Mariano Cuño Libarona? Un montón de gente que, bueno, no el caso de Caballo, que también estuvo detenido ahí, pero es un lugar que es muy lindo el lugar por dentro. Entonces no vas a comparar con el penal de Ezeiza. En Palermo. Por eso, además, para los abogados les queda más cómodo ir ahí, no que queda 2 cuadras como Comodoro Pi. Pero en realidad es por eso, porque es un lugar ultra VIP. Ahora, esperemos que Mariana, nunca vaya ahí. Perdón, en relación a lo que decías de las expectativas de la población, ayer Nelson Castro lo explicaba muy bien. Tal vez la vara alta tiene que ver justamente con este acuerdo tácito entre el presidente actual y el partido Cambiemos en relación a la campaña. Justamente venir a reformar la política, a cambiar los hábitos. Y quizás esa sea una de las razones por las cuales la gente lo votó también, ¿no es cierto? Pero, decir, bueno, queremos esto, ¿no es cierto? Queremos transparencia. También preocupaciones de recesión. Claro. Por ahí si vuelve a crecer la economía... Bueno, ahí está la economía estúpida, ¿no? La frase de Clinton. Yo, hablando con un analista político que me decía, mira, el humor social, cuando hay consumo, las causas de corrupción pasan de largo por los diarios. Ahora, cuando hay recesión, cuando hay que decís, ¿y por qué llegamos a esto? ¿No? Y empiezan las conclusiones políticas, es ahí cuando más se le complica, ¿no? Recordemos el que se vayan todos en el 2001, digamos, en un colapso económico, había asambleas, yo prefiero no pensar así, porque eso nos pone a todos los ciudadanos como estúpidos, ¿no? Como, bueno, si podemos comprar, entonces no miramos. Claro. Y yo creo que hay como una reeducación y como sociedad estamos cambiando. Y las nuevas generaciones seguramente tendrán otra conciencia con respecto a esto. Ojalá sea así. Mariana, el músculo más sensible del argentino creo que es el bolsillo y me parece que el ánimo social... De la humanidad. Me parece que hoy hubiese sido un momento importante, no para compensar ni para tapar otra causa, que se hablara del adelantamiento de la quita del IVA a los productos de primera necesidad. Y cuando fueron preguntados, Marcos Peña y el equipo dijeron, lo estamos evaluando. O sea, hablaron de seguridad, pero no hablaron de alimentación, no hablaron de esta posibilidad que creo que iría e impactaría directamente al bolsillo. Sí, ya anunció Pratgay que esto lo van a hacer, efectivamente, habló Pero Pratgay. cuarto anuncio. Lo anunció, dijo que beneficiaría a 8 millones de personas. Sí, y también prometió Pratgay algo que si se cumple es muy importante, que dice no va a haber más aumentos de servicio, digamos, que los aumentos que ya se anunciaron, ya se anunciaron. Que quede el tape. Lo dijo Pratgay. Dijo que en agosto iba a haber aumento de luz de nuevo, se pongan de acuerdo entre ellos. Lo dijo Pratgay el día de hoy, esperemos que cumplan, ¿no? Esperemos que cumplan. Es verdad que el humor social ha cambiado, la gente está ahorcada, realmente no da más. Siente que la plata que hoy no está, porque también es cierto, digamos, estos trenes que se compraron y que están ahí tirados, es plata que hoy no está en los bolsillos de la gente. Exactamente. Las tarifas ridículas, en algunos casos que digamos que llegamos comprando. Una causa que también lo complica mucho a Debido es la causa que tiene Bonadío sobre la compra de los barcos con gas, Mariana. Sí, claro. Ahí, Energía por carísima. ejemplo, el precio que se pagábamos 3 veces cada barco, 3 veces. O sea, un barco, que era lo que valía el gas, y los otros 2 en coimas. Entonces, la gente creo que empieza a entender y a relacionar que el ajuste tiene mucho que ver también con la corrupción. Ese caso, qué interesante. El primero que lo denuncia es Brufau, el presidente de Repsol. Dice, voy a hablar de las comisiones. Después de ser expropiado, hasta ese momento no había hablado. ¿Cuándo deja de hablar? Cuando le paga el gobierno los más de 5.000 millones de dólares. Pero la causa está y yo creo que están investigando y se ha avanzado mucho en esa causa, que también tiene muchas complicaciones y donde también aparece, similar a los trenes, en España una empresa. O sea, a Brufau le taparon la boca de billete, digamos, para decirlo mal y suele pronto. ocurrir. Bueno, pero ahí ves cómo nos quieren hacer creer que la culpa de inclusive algunos comunicadores, la culpa de que tengamos un gran aumento de luz ahora es nuestra porque pagamos poco. No es nuestra. Es que se robaron la plata.
y no controlaron las empresas. Entonces ahora nosotros tenemos que afrontar todos estos aumentos cuando estamos viendo todo lo que se han robado. ¿Por qué siguen las mismas toda esta empresas, gente? Mercedes? Digo, ¿por qué no hubo, o tal vez lo hay, está pensado dentro de la agenda del próximo mes o los próximos 2 meses, revisar? Porque no creo que solamente los ministros y los secretarios hayan afanado solos, sino en connivencia directa con concesionarios que en vez de favorecer a la distribución de la energía, seguimos como hace 30 o 40 años atrás, por decir un tiempo corto, digo. ¿Hay pensado una especie de auditoría general de los concesionarios del Estado o no? Bueno, yo no soy parte del gobierno, si bien he apoyado al presidente Macri y a Cambiemos. Pero estimo que sí, que habrá toda una reconfiguración, porque lo que tampoco me parece es que, como bien decía acá Mercedes y vos, uno pueda seguir poniendo plata a los mismos que, digamos, cuando la tuvieron, digamos, no sabemos dónde está. ¿Sirigliano está borrado de todos los servicios o sigue teniendo un porcentaje accionario? Por ejemplo, yo he protestado porque la ciudad le volvió a dar otra concesión de la terminal de la zona sur a Otero. Entonces, viste, Otero tiene una especialidad que es coimiar a funcionarios, porque esa es la única especialidad. En la legislatura, Graciela Ocaña y Gustavo Vera y el Partido Obrero fueron los únicos que estuvieron en contra de la renovación de esa concesión al hombre que Entonces, había ahora tenemos una coimeado oportunidad, ahí. retiro. Bueno, la van a hacer, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿O vamos a seguir contratándolo a Otero para hacer lo mismo que siempre ha hecho? Ahora vos date cuenta que, como decía Perón, el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor, ¿no? Sirigliano no es corrupto en todo el mundo, porque cuando vas a Río de Janeiro, la empresa de metros es realmente estelar. Uno viaja comodísimo. Y en Miami también tienen empresa. En Miami tienen empresa de buses, nosotros. que también están, digamos, rigurosamente cuidados y controlados por el Estado. Un Estado controlador y promotor, en ambas medidas, favorece a un empresario que, aún siendo corrupto en un paraíso de negocios como Argentina, se comporte de otra manera. Lo que pasa es que no es que no lo controlaron solamente, fueron cómplices, digamos. El gobierno de Néstor y Cristina Kirchner fue cómplice de los siriglianos. Sirigliano entró antes, se quedó durante Néstor y Cristina. Sirigliano ya vino de la época de Menem. No fue cómplice del gobierno de Cristina y Kirchner. No, sí, pero arrancó jugando al golf con Menem y siguió. Que pensar que hay que apelar a la bondad de los empresarios. Los empresarios no son buenos ni malos, que es ganar plata. Y esto es así acá, en Suiza, en Canadá. Ahora, tiene que haber un Estado que regule ese tipo de cuestiones, que le cobre impuestos y que no permita ni monopolio, que no permita... pero hay algunas cosas que necesitas el monopolio. Digamos, si vos tenés luz y gas y agua, no podés hacer que compitan porque no pueden andar haciendo bacheos por todos lados. Ahí lo que tenés que tener la regulación. Ahí tenés que tener la regulación. Ahora no tenemos... decir, bueno, ponga otra vez, haga un tendido paralelo, rompa toda la ciudad. Pero hemos llegado a la Argentina, que teníamos entes reguladores pensados para los 90, que funcionaban con empresas que prácticamente eran todas del Estado. Entonces el Estado se controlaba al Estado y no participaban por ahí los que tenían que participar. ¿Cuáles son las 3 empresas que tiene el gasoducto de Córdoba? El último anuncio. 3 empresas, electroingeniería, muy reacia al gobierno de la Sota y al gobierno, digamos, a ese color político. Calcaterra. El primo de Macri. Sí, y la empresa de Petrobras, digo, de la constructora de Brasil. Odebrecht. Están todos juntos. En Córdoba, pero es así, para una mega obra. Pero ¿quién lo va a ir a hacer? No lo vas a ir a hacer vos que no tenés capital. El capital funciona así, hermano. Si tenés que tener capital, tenés que demostrar que tenés posibilidad de hacer la obra. Y los que pueden hacer la obra que hacen obras que no tienen capital. Pero yo te voy a decir una cosa. En el tema fútbol, torneos y competencias, que ha admitido en Estados Unidos haber pagado el señor que ahora aparece hoy, según nos enteramos también, 350 millones de dólares. 350 millones. No puede seguir siendo proveedor del Estado, porque obviamente esa gente... O sea, hay que castigar a esas empresas, porque si no, siempre seguimos dando vueltas sobre lo mismo. Está clarísimo. Muchísimas gracias, Graciela Ocaña. Un placer tenerte como siempre. Y a Francisco Olivera también. Muchísimas gracias por el aporte. El 10 de abril, Grido te regala un helado. Sí, festeja el Día del Helado en cualquiera de las heladerías Grido y llévate un helado de regalo. Además, vas a encontrar regalos, sorpresas y mucha diversión. Festejemos 15 años de momentos felices. Muchas gracias, Grido. Bueno, vamos a hablar ahora del tema de Claudia Villafañe y todo el conflicto con Maradona que se ha recrudecido. Se dio a conocer el escrito que había presentado ante la jueza Claudia Maradona, algo que debía ser privado, algo que se supone iba a quedar en la justicia. Se dio a conocer un escrito en donde se nota una Claudia dolida, una Claudia donde cuenta todo lo que padeció al lado de Maradona, muy honesto, muy crudo.
palabras que no se deberían haber dado a conocer a la prensa, pero que sí salieron. Y esto produjo en Maradona una serie de comentarios bastante agresivos en contra de Claudia Maradona y también hablando de sus hijas. Vamos a hablar con Claudia en este momento, la tenemos en comunicación telefónica para que nos cuente en primera persona todo lo que está viviendo. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, gracias por atendernos. Queríamos saber primero cómo estabas vos y que nos cuentes un poco qué fue lo que pasó con esto que presentaste ante la justicia la semana pasada y que entiendo te tiene muy enojada, se haya dado a conocer. Sí, lo que pasa que yo lo primero que le pedí a la jueza fue porque no quería que nada se hiciera mediático porque nunca lo hice. Nunca salí a hablar del padre de mis hijas públicamente así y la jueza me dijo que de parte de ellos no iba a salir nada, pero que las partes tenían acceso al expediente. Y ahora... O sea, que vos creés que pudo haber salido del lado de Diego. Que no sé, Morla en otro programa hace un rato dijo que yo, bueno, Diego también, ¿no? Que yo lo hice a propósito para dar lástima a la gente 2 días antes de que la jueza me condene. ¿Cómo saben ellos que me van a condenar? ¿Cómo tiene tanta relación Morla con el fiscal? Como dice, el fiscal está de acuerdo conmigo en todo, no sé... Cómo manejan. Yo fui, hice mi declaración, me presenté un escrito y respondí lo que me pidió el fiscal, las preguntas que el fiscal quiso que le responda y quedó todo ahí. No Ahora, pensé Claudia, que eso iba a salir a la luz. Sabemos que, y damos fe, que realmente quisiste mantener el perfil más bajo posible con todo este tema, hacer las menores declaraciones posibles, tratar de contener o de resguardar a tus hijas siempre, porque es muy doloroso, porque es el padre de ellas y está todo mezclado, ¿no? Acá. ¿Cómo estás vos? ¿Qué sentiste hoy? Por ejemplo, no sé si escuchaste las declaraciones de Maradona, lo que dijo hace un rato. ¿Cómo estás con todo esto? ¿Qué te está pasando? Has pasado cosas durísimas, ¿no es cierto? En tu historia, en el mismo escrito las relatás. ¿Cómo te sentís hoy frente a esto? No entiendo, la verdad no termino de entender muchas de las cosas que dicen tanto Diego como su abogado, pero bueno... la que va a tener la última palabra en todos los casos y en todas las circunstancias de lo que ellos me acusan es la justicia y si yo tengo mis pruebas para demostrar las cosas y ellos tienen las de ellos, será, ya te digo, te vuelvo a repetir, la justicia quien decida quién tiene razón o quién no. La verdad que no entiendo las palabras que usa Diego para definirme a mí como persona después de tantos años y de verdad de todas las cosas vividas buenas y malas. ¿Y qué crees que le pasó? ¿Qué crees que hace? Lo que pasa que es más fácil poner dar a la prensa o que la prensa lea todas las partes que yo hablo en el escrito, pero también en el escrito digo todo lo bueno que pasé al lado de él. No es que es solo lo malo. Porque no, en el escrito vos hablás de lo que fue acompañarlo, de lo que fue atravesar. Sí, pero todo, lo bueno y lo malo, no solo lo malo. Porque si no estaría mintiendo, estaría no diciendo la verdad, ¿entendés? Él dice que vos que él cree que vos preferías verlo muerto. Es muy fuerte lo que dijo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no sé a qué primero que si él piensa eso, que yo me quería quedar con todo, no me podía haber quedado con nada porque yo no era su mujer, estábamos separados. En tal caso le correspondería a sus hijas, a los 5 hijos que tiene, no a mí. Entonces no sé a qué se refiere. Yo me quería haber muerto para quedarse con todo, no sé a qué se refiere. Porque él lo dice. Porque la verdad que no, si estábamos separados a mí no me corresponde. Ahora, ¿vos qué pensás? ¿Que él está mal influenciado? Yo no digo, yo no le quiero echar la culpa a nadie porque el que habla es él. Lo que pasa que él habla de una internación, no sé de cuál habla. En el 2004. Una internación que supuestamente vos no firmaste. ¿Pero a cuál se refiere? Porque no sé a cuál se refiere. A la que firmaron las hermanas, Claudia, en el neuropsiquiátrico del Parque, que queda en el lugar. En esa internación firmé yo en nombre de mis hijas. Él dice, para la gente que no está enterada, ¿no? Vamos a aclararlo, que él dice que vos no firmaste esa internación y eso es una prueba para él de que vos preferías que él estuviera mal, ¿no? Bueno, pregúntele que él se acuerde, a ver si se acuerda quién era la persona que lo iba a visitar a ese lugar. Por eso me imagino tu decepción, ¿no? Porque es evidente que aún habiendo atravesado cosas tan dolorosas con él, tuviste una incondicionalidad. Yo no era su mujer en ese momento. Estábamos claro, por eso digo,
Tuviste una incondicionalidad que nadie entendía. Decían, ¿por qué Claudia lo sigue cuidando tanto? Tenía que firmar en nombre de mis hijas que eran menores. Y firmó su mamá y su papá. Por eso yo quiero saber a qué internación se refiere, porque a la que yo no estaba de acuerdo fue a la que Verónica firmó para llevárselo del hospital, no para que quede internado, para sacarlo del Güemes. Que no estaba de acuerdo ni la familia, ni las hermanas, ni yo por mis hijas, que se lo llevaran del lugar, porque el médico decía que tenía que seguir internado. ¿Qué cambió, Diego, Claudia, todo este tiempo? Porque algo pasó, digamos, algo pasó para que él de golpe empezara con toda esta cuestión económica, a reclamar, a decir que vos le habías robado. Que me parece bien que si él piensa que alguien le robó, tanto yo como las personas que acusan o que están investigando, lo que sea, está perfecto que él quiera saber qué es suyo y qué no, pero que lo haga bien. Y que hable después que las cosas estén resueltas o que estén vistas, no antes y decir vos me robaste, el otro me robó, el otro me robó, porque me están asociando a mí, a cosas, a personas. Yo cómo le voy a decir, como dice Morla, que yo le desmentí a Diego que no conocía a Cecilia Argueta. ¿Cómo voy a decir una cosa así cuando Cecilia fue mi socia en la empresa de eventos y la conocí en la noche del 10? ¿Cómo voy a negar una cosa así? Pero eso había trascendido, ¿no? Que vos habías declarado eso. Pero hoy lo volvió a repetir Matías Morla, que Claudia desmintió que conocía a Cecilia. ¿Entendés? Y no puedo creer esa situación. Cecilia la sigo viendo, es mi amiga. Yo realmente, Claudia, te lo quiero preguntar como mujer, como esposa. Digo, hay un lugar en donde vos fuiste madre de Diego también. Digo, esto de cuidarlo incondicionalmente, aún con todo lo que había sucedido entre ustedes como pareja. Mucho estaba justificado porque, bueno, eras la madre de sus hijas, también el cariño que los unía y todo, pero hubo una incondicionalidad de tu parte que realmente muchos se preguntaban de dónde venía, ¿no? O sea, este amor. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Crees que Diego un día se va a despertar y va a decir, bueno, perdón, estuve, o sea, no sé, qué me pasó todo este tiempo? ¿Cómo desconfiar de vos, que fuiste la que me cuidó, aún en los peores momentos? ¿Crees que puede pasar eso? ¿Algo cambió en él? ¿Qué fue lo que se modificó para que de golpe vos, que estuviste al lado, seas la enemiga número uno? No te sabría decir, porque ahora Morla dice que me va a hacer una querella porque yo en el escrito di a entender violencia de género, que le aclaré que no, si se lee el contexto en general, nunca dije que me pegó ni nada, porque no sucedió. Y no pasa nada con todo lo que dijeron otras personas que eran al lado de él, denuncia de que le pegaron, que era gay, que un montón de cosas, y yo soy la responsable de que no se haga un contrato porque, ¿entendés? Hay cosas que no entran en la cabeza de nadie. ¿Y cómo les explicás a tus hijas todo esto? ¿Cómo lo estás viviendo con ellas? Él dijo que no hay mucho que explicar, las chicas son grandes. Dalma cumplió 29 años. Pero en algún lugar seguís a veces defendiéndolo frente a ellas como para... No, yo lo único que les digo a ellas es que no pierdan el vínculo con su papá, porque su papá, más allá de que son grandes y hacen lo que ellas quieren, pero cuando puedo opinar o me piden una opinión o veo que pasan cosas fuertes contra mí y sé cómo ellas van a actuar, lo único que quiero es que no pierdan ese vínculo. Igual da la sensación que ese vínculo ya está lastimado, ¿no? El mismo Diego dijo que hacía tiempo que no veía a Benjamín, que no la va a conocer. Pero ¿cómo lo va a ver a Benjamín si él está viviendo en Dubái y Janina con Benjamín viven en Argentina? Más todos los viajes que Benjamín tiene que hacer para ver a su papá. Pero más allá de eso, ¿hay entre ellos hablan? O sea, me imagino un reclamo aparte de las hijas diciéndole, papá, ¿qué estás haciendo? Es mamá, o sea, ¿qué te pasa? Diego dijo que Janina no le habla más. Le habla. Sí. Y Dalma le dijo mamarracho en Twitter hace minutos nada más. Por eso digo, el vínculo está lastimado, lamentablemente. Mira, hace 20 días atrás o un mes, no me acuerdo, me tendría que fijar en el WhatsApp, la que lo puso en contacto con Benjamín a su abuelo fui yo, a través del WhatsApp. Porque Benjamín me pregunta cosas de fútbol que yo no recuerdo. Entonces le dije, si querés hablar con el abuelo, le escribíle acá, hablale por el WhatsApp, que el abuelo te va a escuchar. ¿Y tuviste la oportunidad en algún momento de hablar a solas con él? ¿Viste ese momento de decir, bueno, pará, somos vos y yo, que sabemos la verdad, que sabemos todo lo que vivimos? No pude. ¿Y por qué no pudiste? Porque no quiso. Fui 2 veces a querer hablar con él y me salió la guardia que tenía a decir que no me podía atender. Eso es terrible, ¿no? Digo, me imagino, me pongo en tu lugar. La imagina presa. Él dice que la imagina presa. Es fuerte que Diego esté diciendo eso de vos, Claudia. Y bueno, es lo que él piensa. No puedo entrar en su cabeza, ¿viste? No. Claudia,
Te escuché decir que vos crees que todo esto, Lucas te saluda, que todo esto tiene que ver con que vos tenés pareja, como que en los años que él no sabía nada de tu vida íntima, todo podía seguir así. ¿Vos crees realmente que Diego no te quiere ver feliz? Digamos que vos estés con alguien, a él le afecta tanto que puede lucubrar semejante historia. Separemos los tantos. Acá yo soy feliz. Separemos las cosas. No, que no te quiere ver feliz. Él no te quiere ver. No soy feliz. Él no me querrá ver él feliz. Yo soy feliz. Más allá de lo que él me está haciendo, soy feliz. Tengo 2 hijas maravillosas, un nieto increíble y una pareja que me banca en todo. Más allá de que a él le guste o no le guste, que lo llame como lo llame y que nadie reaccione ni quiera hacerle nada a él, porque me ramí. Ahora, Claudia, ¿te duele cuando él dice que se dio cuenta que no eras la madraza que él creías que eras? ¿Que ahora se da cuenta que no fuiste buena madre con tus hijas? La verdad, poniéndome la mano en el corazón, no creo que sea lo que siente. ¿Lo dice como una chicana? No creo que sea lo que siente porque no es lo que manifestó todos estos años. Porque él dice, vos también podías haber ido del lado mío cuando querías o no sé qué, lo que expresó ahí hablando. Y él también entonces podría haber dicho que yo no era buena madre o le hubieran entregado a las hijas cuando nos divorciamos, le hubiera la jueza entregado la patria potestad a él y no fue así. Él dijo la patria potestad la tuve yo siempre de mis hijas. Y él dijo que cuando se divorciaron no tenían plata ustedes, que no había ni una moneda, que no había nada que dividir. Sí, lo escuché, pero la división de bienes no dice eso. La división de bienes, para hacer la división de bienes tuvimos que poner hubo que buscar su declaración jurada del año que nos divorciamos y de acuerdo a lo que él había declarado ese año que nos divorciamos, se hizo la división de bienes. Por eso yo no sé a qué se refiere él y esas cosas. Y todas estas cosas que él está reclamando, los objetos famosos, ¿no? Todos estos botines, la remera, todo eso. ¿Vos te quedaste con todo eso por pedido de él para resguardarlo? No, yo no me quedé, yo siempre lo tuve en mi casa. Yo no me quedé. Pero él nunca te pidió que se lo des antes, digamos. No, aparte hay un montón de cosas que yo lo digo ahí en la declaración, en la indagatoria. Hay muchas cosas que me tuvieron que... Porque también hablan que estuve muchas horas ahí, que no me podía ir, que dijo Morla, que la tuvieron 3 horas. Me tuvieron 3 horas ahí porque el secretario de la jueza tuvo que leerme uno por uno los artículos, especificándome el artículo 1, camiseta manga larga número 10, que jugó tal día, tal partido, con tal fecha, tal cosa, así uno por uno de los artículos. Por eso se demoró tanto. ¿Y vos qué querés hacer con todo eso? Hay un punto en donde me imagino... Primero, lo que le dije a la jueza, que para tener todos esos datos de cada artículo, fui yo la que le puse un papelito a cada camiseta, buscando en internet, porque en el momento que yo fui teniendo las cosas de los partidos, era muy chica y no pensé que después se me iba a juntar todo el día de mañana, si quería ponerle de quién era la camiseta, y tuve que ir a internet a recurrir a los recortes que tenía encarpetados para saber de quién era la camiseta, en qué partido la había jugado, y tengo mucha gente, no mucha, 3 o 4 personas de testigos que me ayudaban a hacer ese trabajo, que nos llevó días, horas, meses, sentarse en la computadora, buscar la camiseta que coincida con la que teníamos en la mano para saber en qué partido la había jugado, si había hecho goles, si no había hecho goles, en qué minuto lo había hecho. Y fue todo en el momento ese por amor, no fue porque... Eso te iba a decir, suena un trabajo muy amoroso, muy detallista de alguien que hace eso. Pero lo mismo le empecé a hacer al que fue, al papá de Benjamín. Al papá de Benjamín llegaba de jugar y le dije, para que no pase lo que me pasó a mí, vamos a ponerle al otro día del partido el papelito con quién jugó ese partido, el momento que hizo gol, si no hizo gol. Y así también Sergio tiene todas sus camisetas. Ahora, Claudia, te pregunto con honestidad, ¿no? ¿Creías que esta historia de amor que empezó hace tantos años con Diego, que tuvo tantas idas y vueltas, podía terminar de esta manera, que esto podía llegar a suceder? No, la verdad que no. No, nunca pensé. Vos aclarás que sos feliz, Claudia. Vos que lo conocés a Diego en el tono, en cualquier telefónica que tiene con los medios, ¿cómo lo ves? No lo sé, no sé si realmente, espero que sí, ojalá que sea feliz, porque es lo que le deseo, ojalá, siempre le repito y le digo cuando podemos hablar o algo, que ojalá que con la persona que esté al lado en este momento
es Rocío, sea feliz y pueda disfrutar todo lo que no disfrutó hasta ahora. ¿Pero lo notás feliz vos a través del tono, de los Es gestos? que no lo sé, no lo veo. No sé si por el tono de voz o por lo que habla puedo notar eso. Por ahí si lo veo... Nadie lo conoce más que vos. Estoy segura, Claudia, que sí, pero por el tono de voz lo siento muy enojado, muy ofuscado. No me puedo llegar a dar cuenta si está feliz o no. Ojalá que sí. Ahora seguimos, más allá de todo. Ahora seguimos hablando. Espérame un ratito, un segundito nomás, que tengo que hacer unos avisos. Claudia, enseguida estoy de vuelta con vos. Aftas y llagas, no aguantes el dolor. Oralzone controla la inflamación, combate la infección y facilita la cicatrización de aftas y llagas de forma rápida y efectiva. Oralzone, tu boca lo pide a gritos. Mira. Oralzone alivia las molestias producidas por aftas, llagas y ulceraciones bucales. Por su acción analgésica, antiinflamatoria y antibacteriana, alivia el dolor y facilita la cicatrización. Oralzone, tu boca lo pide a gritos. Muchas gracias, Oralzone. Enseguida seguimos charlando con Claudia Maradona. Interesante escucharla a Claudia. Se la escucha tranquila realmente. Ahora seguimos charlando con vos, Claudia, y de todo esto que significa. La verdad que no sé, como una relación en donde no solamente están las hijas dolidas, sino todo lo construido, ¿no? Como la destrucción de algo, de una familia. Sí, y una grieta entre el padre y las hijas, obviamente, porque tanto Dalma como Yanina se han mostrado al lado de Claudia. Irreparables. Sí. Yo creo que es un camino sin vuelta. Que por el reclamo económico termina afectando lo afectivo a un nivel que no siempre tiene reparación. Ahora seguimos hablando. Esta semana las ofertas de Musimundo suenan mejor que nunca. 12 cuotas sin interés con las tarjetas de todos los bancos en todos los productos. No lo dejes pasar. Musimundo, parte de tu mundo. Mira. Estas ofertas suenan bien. Vení a Musimundo y aprovecha todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Pausa rapidísima, enseguida regresamos. Seguimos conversando con Claudia Villafañe. Ya venimos. Aquí estamos de regreso, enseguida seguimos conversando con Claudia Villafañe, contándonos, está hace un rato, lo que está sintiendo, lo que le está pasando, lo que significa ir a tribunales, ¿no? Hablar de algo que supuestamente era una relación muy cuidada entre ellos. Ella venía cuidando inclusive los objetos de Diego, ninguna intención de quedarse con nada, Diego acusándola de haberle robado y todo lo que ya conocemos. Comes habitualmente pescado, es un alimento esencial para nuestro organismo y la mayoría de los argentinos tenemos un déficit de pescado en nuestra alimentación. Por eso te recomiendo Regulip 1000 de Laboratorios Rafo. Una cápsula al día te ayuda a incorporar la ingesta diaria de pescado que tu cuerpo necesita para mantenerse saludable, nivelar el colesterol y los triglicéridos. Regulip 1000 contiene omega 3. Toma lo bueno del pescado. Toma Regulip 1000 de Laboratorios Rafo. Muchas gracias, Regulip. Claudia, hola nuevamente. Te hicimos hablar un ratito. Gracias por estar ahí. Bueno, estábamos hablando justamente, ¿no? de la diferencia de actitud de parte de Diego y tuya. Se nota un Diego, como vos decías, bien ofuscado, enojado, diciendo frases impulsivas, frases que a veces... Yo digo, no tienen retorno, son cosas que lastiman y la palabra dicha, viste, a veces llega un punto que lastima al otro y no hay manera de reparar eso, sobre todo pensando en tus hijas. Y a vos te noto más tranquila, te noto en otro plano. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cuál es tu estrategia para enfrentar esto que te toca? No tengo estrategia, estoy acompañada de la gente que me quiere. Ahora no lo tengo al chiquitín porque se fue a ver a su papá. A Manchester, así que nada, estoy con mis hijas, mi mamá, mis amigas, recibo a través de los Twitter de mi... Se cortó, me parece, ¿no? Sí. Estoy con mis hijas, dijo, y digo, qué importante el apoyo de las hijas en este momento. 100%. Hubiera sido muy distinto si las hijas hubiesen Ahí quedado... no hay ningún tipo de duda. No. Tanto Dalma como Yanina la bancan. Ahí está Claudia de nuevo. Hola. Hola. Sí, ahí estás de nuevo. Digo, qué importante esto que tus hijas están con vos, que está clarísimo que te estaban bancando y defendiendo. Sí, pero también que quede claro y que le quede claro a Matías que las hijas, porque me defiendan a mí, no quieren decir que no quieren a su papá. Claro. Estás más enojada con Morla que con Maradona, ¿no, Claudia? Porque Dalma lo que tiene que hablar lo habla con su papá y Yanina también, no tienen por qué hablarlo en los medios o a trámite el abogado. ¿Entendés? Ellas lo que tienen ganas de decirle al papá se lo dicen directamente. Claudia,
Sí. Te interrumpo un segundo. Te quería retomar algo que dijiste al principio de la charla con Mariana, que es la primera vez que te lo escucho decir a vos. Dijiste que Maradona tenía 5 hijos. ¿Lo incluís a Diego Junior? No los conté, pero Vos lo calculo. Te escapó. No, lo digo por Diego Junior, por Hanna, por las 2 mías y por Dieguito Fernández. Claro, porque es la primera vez que te escucho reconocerlo a Diego entre los hijos de Maradona, y siempre se te culpó a vos también de que no lo reconocían a él por un pedido tuyo, por una promesa de Diego. ¿Esto fue así? ¿Es mentira? Ay, se corta. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, hola. Recién no escuchó mi pregunta tampoco. Estamos con Sí. un problemita de retorno. Hola. Me extrañaba ese punto, A ver si podemos retomar la conversación. Cortamos y volvemos a llamar así. Porque nunca lo han reconocido. Es la primera a vez Diego que lo Junior dice. y Claudia dijo 5 hijos. Sí. Y siempre se decía que Claudia era como la culpable, la que no permitía que lo reconozcan. Bueno, mismo en el escrito. Fue Diego el que no lo En el reconoce. escrito, que ahora no sé Obvio. dónde lo tengo, pero lo tenía por acá recién. En un momento ella menciona cómo ella tuvo que enfrentar con sus hijas y explicarles cada vez que aparecía un hijo. Qué difícil. ¿no? La situación y cómo ella intentó de alguna manera resguardarlo a Diego y a sus hijas, obviamente. No, y frente a además esto, teniendo ¿no? en cuenta que Diego Junior y Dalma son paralelos, ¿no? Sí. Nacieron en la misma fecha y ella, bueno, pudieron sortear como familia ese conflicto en ese momento y seguir adelante Me parece muchísimos que años. Diego tiene la intención de volver a ofender a Claudia. Digo, cuando la lleva delante de un juez frente a más de 20 cámaras, la está ofendiendo. Y está obligando a las nenas a que, las chicas que ya son bastante grandes, a que tomen posición. Cuando dice, busca revivir a la madre que nunca fue. Creo que Diego es el principal testigo de la madre que Claudia fue y es. Y por otro lado también vuelve a decir... No, y es más ¿por qué? importante, las hijas Lo la saben. bancan a la madre y además y lo dan saben. testimonio de eso marcándose o desmarcándose del padre. Cuando dice, si era tan malo, ¿por qué no me denunció antes? Tal cual. Seguramente porque le gustaban los tapados de piel. Creo que Claudia, si en algún punto guardó un dinero, como lo admite el propio Maradona, pudo haber sido para resguardar, digamos, la seguridad económica de las hijas. Digo, Pero por se un enojó tapado de piel, no. Porque en el escrito se lee claramente que Claudia ha sufrido mucho al lado de Diego. Ella lo dice, ¿no? Violencia Y psicológica. Es de público conocimiento. No es fácil estar al lado de una persona con todo lo que tiene Diego de malo. También ha tenido cosas buenas y ha sabido disfrutar de la gloria de Diego seguramente, pero ha sido muy duro acompañarlo. Pero no es algo Totalmente. oculto, Mariana. Esa nación, ¿no? Cuando Diego se enoja ahora con Claudia, digo, se enoja por algo que fue publicado y mostrado por todos los medios. Diego, Y en su según lo que momento deja ofendió. entrever Claudia, ha sido publicado porque una de las partes lo publicó cedió. o lo cedió y no No, fue claramente y además ella. yo vi toda la parte que se filtró entera y es verdad, las partes buenas que dice Claudia que ella dijo en ese escrito no están. Están solas las que lastiman a Maradona. Hay una doble intención en dejar trascender esto, Ahí está la precisamente. comunicación de vuelta. Ahora sí estamos mejor, Claudia. No nos estabas escuchando bien. Te preguntaba... No te escuchaba nada. Bien ahí, el que leyó todo. Sí, no, lo escuché y veía, ¿no?, que en todas las partes malas en contra de Diego, por eso es Entonces, sospechoso. ¿quién dejó ese escrito a la prensa? Porque Morla me acusa a mí, que me quise hacer la pobrecita y que para que la No, jueza y a ver, tenga Claudia, piedad y la gente sienta lástima Es de mucho mí. más sencillo. Morla es súper mediático. A vos todas las veces que los periodistas... Yo la conozco muy poco, a Claudia, he hablado 2 o 3 veces en la vida. Todas las veces que los periodistas le preguntamos a Claudia, prefiere no hablar. Siempre, hasta ahora que me parece que ya tocaron un límite importante. Te retomo la pregunta que te hacía antes, Claudia. ¿Reconociste hoy por primera vez a Diego Junior dentro de los No, hijos? por primera vez. Por lo menos públicamente. Si Diego nunca lo reconoció, no lo puedo reconocer yo. Ese es el ¿Por qué tema. no? ¿Por qué si Diego no lo reconoce, no podés reconocerlo vos y decir, Porque bueno... si no es mi hijo. Es hijo de él lo tiene que ¿Y reconocer. por qué nunca lo reconoció? Y no sé, no tengo ni idea, porque a Hanna, yo tampoco tengo nada contra Hanna, pero nosotros iniciamos, él con su abogado Leguizamón, le inició un juicios y pedidos de ADN y un montón de cosas. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Claudia? Porque Hanna nunca quiso. Ahí está el abogado de Leguizamón que no me deje mentir, que cuando adelante del juez le preguntaron, ella dijo, a mí no me interesa saber quién es mi papá. No, pero siempre te lo pregunto, porque a pesar de que Diego lo despreció públicamente muchas veces a Diego Junior, siempre estuvo el mito de que vos o las chicas le prohibían reconocerlo a Diego y que él no lo reconocía por eso. No.
nada que ver. ¿Y vos lo conocerías o te reunirías con que no tengo por qué reunirme yo con Diego Junior. Pero a lo mejor le gustaría conocerte. Claudia, yo quiero retomar una pregunta que no escuchaste, Claudia, que te hice, porque justo estaba mal la comunicación. Pero yo te preguntaba que daba la sensación a veces de que que estás más enojada con Morla que con Maradona. Como si hubiese algo que en Diego justificás, quizás por esta costumbre de justificarlo en todo, que sin embargo con Morla dejás más en evidencia el enojo. ¿Es así? Mira, el día que lo pueda decir y que estén las cosas sobre la mesa, lo voy a decir porque siento eso, porque hubo una situación que vivimos mis 3 hijas con Morla y con Víctor Stinfale, la primera vez que nos conocimos, que bueno, el día que Diego me quiere escuchar y crea en nosotras 3 lo que le vamos a decir, se van a quedar expuestos ellos 2. Pero siempre se dice que Diego no se gobierna. Claro. Es muy fuerte lo que estás diciendo. O sea, vos decís que realmente hubo una influencia en Diego negativa hacia ustedes y que si Diego No. Yo lo que digo es que la primera vez que nosotros nos juntamos con Morla y con Stinfale en la casa de Janina, ellos nos pidieron algo que nosotros no aceptamos. ¿Algo imposible de aceptar o algo mentiroso en cuanto a tu realidad? Algo que Diego no estaba al tanto. Que Diego no estaba al tanto y que Dalma fue la que le dijo que no existían partes, que la única parte que existiera era su papá, que ellas no estaban de ninguna parte, a cambio de, ¿entendés? Entonces, quisieron negociar. A partir de ahí ya todo estuvo mal para nosotros con ellos, porque ya sabemos, si el primer día que te juntas te salen con un martes 13 así, sabes cómo va a venir todo lo demás. ¿Pero qué fue? ¿Una extorsión? ¿Una amenaza? ¿Qué fue? Hola. Sí, ¿qué fue? ¿Una extorsión? ¿Una amenaza? No me pregunten más. El día que lo pueda decir. Si Diego se enterara de lo que te ofrecieron, ¿se enojaría con ellos? Sí, por supuesto. Pero ahora no nos va a creer. Claro, y aparte esta imposibilidad de Diego, así como no te recibió a vos, ¿crees que tampoco recibiría a sus hijas si quisieran hablar de esto? No lo sé, porque es difícil, te digo, comunicarse con él. ¿Cómo puede ser, no? Lo que estoy escuchando, que es una historia que se repite, para sus hijas comunicarse con su papá, es el papá, ¿no? ¿Cómo están las chicas con todo este tema? Mira, justo Dalma está hablando en otro canal ahora y está llorando. La verdad que me duele mucho que pasen por esta situación. La verdad que no me gusta porque ya la estoy pasando yo y la verdad que ellas tendrían que estar ajenas, pero no pueden. Soy la mamá, Diego es el papá y la verdad que es muy difícil toda la situación. La protegiste hasta acá, ¿no? O sea, como que hay un punto en donde ellas ya son grandes y ven por sí mismas y tienen y toman partido criterio. Claramente por Claudia sin ningún tipo de duda. Claudia, Diego dijo que a vos te convenían sus adicciones. Sí, no sé desde qué lado lo hizo, desde qué punto, desde qué, no sé a qué se refiere, la verdad, porque... Sí, él dice, te sumo a lo que dice Ángel, él dice que en algún momento cuando pueda hablar, lo mismo que estás diciendo vos, digamos, como que tiene otra información, él va a decir por qué a vos te convenía que él esté pasando por una adicción. Va a decir en el futuro. Ojalá que diga y exprese todo lo que bueno, él dice y expresa todo lo que siente. No sé a qué se va a referir. Igual yo tengo muchas personas que vivieron esos momentos conmigo, en España, en Italia, en todos lados, que si es necesario van a salir a decir la verdad. Así que yo no tengo ningún problema que Diego diga lo que tenga ganas de decir y que nada... te digo la verdad, yo en el momento que hablé, que él ahora lo reconoció con lo de Barcelona, cuando yo se lo dije por la radio una vez porque conté no sé qué cosa a Jorge Rial, que salieron a matarme del lado de Diego, por eso, y él mismo lo dijo hoy, que él comenzó en España, en Barcelona. Entonces, en ese momento nadie sabía lo que significaba la droga, ni qué era, por lo menos yo no lo sabía. Y bien que lo tuviste que aprender, Claudia. Te agradezco mucho esta comunicación. No, Mariana, bueno, gracias a ustedes. Y creo que quede claro que es la última vez que hablo. No voy a hablar más con ningún programa para que no me llamen más de ningún lado. Te termino acá el tema y ya te digo, espero que la resuelva la justicia. Y yo te deseo que te puedas juntar con Diego a solas. Creo que una charla entre ustedes puede solucionar lo que evidentemente los abogados han perjudicado, ¿no? En una relación familiar. Te mando un beso grande y mucha Un beso enorme, un beso para todos. Las chicas. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Ahí hablando Claudia Villafañe, dando datos fuertes. Lo que dijo de la reunión entre las chicas y Stinfal y Morla, muy fuerte. Ya veremos la réplica. Bueno, mi ropa del día de hoy es de Aires. Muchas gracias, Aires. Divinos los jeans de Aires. Esta camisa muy canchera, divina, me encanta, súper cómoda. Botas de Valdés, mira lo que son estas botas. Divinas. Las usé en negro la otra vez, ahora están en marrones. Hermosas. Muchas gracias, Valdés. Y tengo de Mechigaray este colgantito divino, es el toquecito dorado. Gracias por estar ahí. Te subo todo al Instagram, @Mariana Fabiani con 2 B largas. Mañana nos vemos de nuevo. Chau, chau.